Es así. O sea, yo no soy... ¿A ti te gusta la feria y la Semana Santa? Me encanta la feria, me encanta la Semana Santa, pero por ejemplo yo no he pisado el Rocío. Porque me parece que es una fiesta de gente de campo y de la gente de la campiña. ¿Pero eso es malo? ¿O una No, fiesta no es malo, pero no es mi identidad. No En es tu fin, identidad? sí, yo no los critico, me parece estupendamente. Si ¿Y la feria no es también una...? La feria es una señal de identidad y depende mucho del campo, pero la burguesía se adueñó de la feria. O sea, la ciudad se come la feria. La feria del ganado y tal, se la comió la ciudad en muy poco tiempo. Pero queda ya de los camperos que se apropiaron de las fincas que fueron vendiendo la iglesia y los terratenientes, ¿no? Unos porque se lo quitó el Estado y les dio miedo a la gente comprarlo porque los excomulgaban, y otros porque han ido desapareciendo, digamos, de la élite. Yo no sé si tú recordarás, porque hace ya algunos años, el momento en el que el ayuntamiento cambió los carteles de la feria y de la Semana Santa por las fiestas de la primavera. Ujú. Eso tuvo mucho significado en Sevilla y es precisamente ese cambio de identidad lo que yo te pregunto. ¿Realmente son las fiestas de la primavera o hay algo? Hola, hola, hola. Empezamos un capítulo de Derecho Fácil para Todos, un podcast de Tecnoabogado y también tuyo, no lo olvides. Hoy en charla fácil por derecho, Pablo Ollero Piña, abogado de verdad, pero mejor persona, y lo digo desde nada más empezar para que os situéis. Me vais a decir que solo traigo a buenas personas, pero es que es verdad, es lo que tiene conocer a muchas buenas personas, y además para malas personas está el mundo lleno, y si no hubiera buenas personas que los aplastaran tendríamos un auténtico problema. Le traigo aquí para hablar un poco de todo. En el programa sabéis que fundamentalmente traigo a profesionales que saben y que tienen una dilatada trayectoria y que son personas que también han puesto a disposición de esas buenas personas su buen hacer y su buen conocer profesional. Hoy es un capítulo que me encanta porque a Pablo le tengo especial afecto. Es verdad que también diréis que todos los entrevistados que tengo son amigos míos. Por lo menos yo así los considero. En esta ciudad en la que realmente hablar de amigos es muy complicado. Estamos hablando de Sevilla. Estamos hablando y seguro que Pablo tiene una gran opinión sobre Sevilla y sobre los sevillanos. Yo le conozco a Pablo desde la universidad. Han llovido años. Algunos hemos perdido más pelo que otros, porque una de las fantásticas cosas que tenía Pablo es su gran melena. En modo no melena, en modo argentino famoso. Muy. Han llovido, ahí sí que han llovido años, pero menos han llovido también en que tuve la oportunidad, aunque a él no le gusta hablar mucho de ello, tuve la oportunidad de presentarme a decano allá por el 2014. Él se presentaba a decano y yo me presentaba a secretario con él, que no sé por qué tuvo la mala circunstancia de decir, oye, José Luis, ¿por qué no vienes con nosotros? La verdad que Pablo, y lo digo abiertamente, es de las personas, de las pocas personas que me dirían, ven, acompáñame de nuevo, y le acompañaría sin dudarlo. La verdad que Pablo es de esas personas y profesionales que conforme lo ves y los escuchas, te llaman muchísimo la atención para seguirle. Es de esas personas que tienen una manera de hablar y de expresarse que además, como parece, y es verdad, que lo dice desde el corazón, y muchas veces también con la cabeza mezclada con el corazón, enseguida te atrapan. Dejamos un eslogan curiosísimo en nuestra candidatura, cambiar para avanzar. Estamos hablando del 2014, 10 años, y evidentemente se ha avanzado mucho. El Colegio de Abogados de Sevilla sigue estancado en muchas cosas. Sigue estancado en que fueron 30 años de un único decano en el que nosotros intentamos apartar un poquito. No se consiguió en ese momento, pero desde ese momento hasta ahora muchas cosas se han hecho. Quizás se deberían de haber hecho más y quizás cuando hablemos luego de qué es lo que realmente tiene un gran problema, no solo los abogados de Sevilla, sino en general los abogados, le pediría opinión también a Pablo de qué es lo que piensa. ¿Es culpa de los colegios de abogados? ¿Es culpa del CADECA? ¿Es culpa del Consejo? ¿Es culpa de nosotros también como abogados? ¿Por qué estamos en esta situación realmente? Pocos saben también de Pablo y tengo que
tengo que ponerme como deberes intentar hacer introducciones más cortas de los entrevistados, pero es que ellos mismos no me dejan. Tengo tanto de decir de ellos que no me dejan. Pocos saben también que hace 2023 se presentó a la alcaldía de Sevilla. Una lástima que se retirara, y si quiere él hablar de ello le preguntaré y él me dirá lo que le dé la gana, como va a hacer Pablo seguro, a lo que yo le pregunte. Qué pena que no tuviera esa oportunidad de tener la alcaldía de Sevilla alguien como Pablo dentro del ayuntamiento. Una lástima. En cualquier caso, una de las razones por las que yo le engañé para que viniera al podcast era porque quería hablar de él como abogado urbanista. También lo haremos. Porque una de las cosas más importantes que quiero que debe de tener este podcast es que hablemos de lo que uno sabe hacer muy bien, y en qué nos puede ayudar a los abogados que nos ven y a los abogados o a los no abogados que nos ven. Porque yo sí me planteaba, y cuando se lo dije, ¿qué hace un abogado urbanista? Y yo, ¿cómo sé si tengo que ir a un abogado urbanista o no? ¿Realmente esto me lo soluciona un abogado urbanista? ¿Qué problemas son los que realmente soluciona un abogado urbanista? Y en una ciudad como Sevilla, ole, vaya, Sevilla y el urbanismo, ahí sí que tendremos matraca. Seguiría mucho con la entradilla, Pablo, pero estoy seguro, como siempre digo, que los que te quieren escuchar, los que están al otro lado, los que ya nos ven y los que nos escuchan en todas las plataformas de podcast, a quien quieren escuchar es Pablo Ollero Piña. Pablo, gracias por venir. Gracias a ti por convocarme. Bueno, gracias a ti por venir, porque la verdad que estáis todos con esas agendas tan absolutamente ajustadas que realmente es complicado organizar agendas. ¿Quién es Pablo Ollero, Pablo? Pues ahora mismo un abogado muy mayor de edad. Y padre de familia, un abogado mayor de edad, una persona que siempre ha tenido inquietudes y que la sigo teniendo. Ya no tengo la vitalidad ni el vigor que tenía cuando era más joven. Pero eso lo compensas con experiencia. Bueno, se compensa así, con un poco de experiencia, con algo de tranquilidad. Un poco de experiencia. Y algo de reflexión. Hombre, la experiencia nunca es suficiente. Y además te ayuda a ver las cosas, pero tampoco te da soluciones. La experiencia, como decía un amigo mío, médico, neurólogo, decía que la experiencia es una referencia un tanto atípica, porque tú puedes llevar 50 años haciendo mal las cosas y no tienes... y eso de decir que tienes experiencia es muy relativo. Tienes muchos años haciendo mal. Efectivamente. Y luego el recuerdo, o sea, la experiencia que al fin y al cabo se alimenta del recuerdo. Los recuerdos también, desde el punto de vista neurológico, es una cuestión muy interesante. Sin duda. De hecho, es un amigo mío muy interesante, y además precisamente hablando de neurología y hablando de cabeza, que mucho podríamos hablar, Pablo. ¿Tú eres abogado de tradición familiar? ¿O? No, para nada. O sea, tú eres de los que digo yo, de los buenos que estoy entrevistando, de los que vienen, de los que se dice que no se puede ser abogado sin ser de tradición familiar. Tú lo eres, igual que yo. No soy de tradición familiar. Mi tradición familiar, no me hay juristas, pero no hay abogado. Tengo un hermano mayor que sí es abogado, pero mi padre era funcionario, era militar. ¿Y qué te llamó? Bueno, tenía un tío fiscal, tenía un... Bueno, algo del entorno. Tenía otro tío catedrático de Derecho Político, en fin, que había juristas en el ambiente. ¿Pero a ti qué te decantó por ser Pues abogado? mira, sinceramente, por ser sincero, Vale, gracias. Estamos bien. No fue mi primera opción. O sea, mi primera opción era intentar continuar la tradición familiar. Aquello me resultó imposible. O sea, no fui capaz de soportar. No fui capaz de soportar un premilitar, y ya el premilitar había sido ya un desastre. Me habrían metido en un castillo al minuto 1 o al 2. No, o sea, no valía para eso. Entonces, mi padre me dijo, bueno, ¿y qué quería hacer? Y yo en principio lo que quería estudiar era filosofía pura. Filosofía, te pega. Quería estudiar filosofía pura, pero mi padre me dijo, mira, yo estudiaba mi una hermano cosa. es filósofo. Mi hermano mayor, yo creo que debe ser. Yo a filósofo no sé si llegaría, pero por lo menos al licenciado en filosofía yo creo que habría llegado. Filósofo, teólogo y psicólogo. Ahí en nada. Joder, qué barbaridad. Eso sí que es un tío para traerlo aquí. Eso sí que es para traerlo aquí. Total, que me metí a la carrera de Derecho, me entusiasmó el Derecho por lo que el Derecho tiene. El primer año con don Manuel Romero dándome clases de política, aquello fue para mí un descubrimiento. Tú sabes que yo tengo, como siempre, además ya tú estuviste en nuestra tertulia, que os la recomiendo, aunque fue un poco de las elecciones de hace 2 años del Colegio de Abogados, pero os la recomiendo porque tengo una tertulia en el canal buenísima, en la que podéis escuchar también a Pablo, pero yo suelo tener, los que me conocéis también, de que me veis al otro lado,
una pequeña estructura que luego no sigo nunca. O sea, yo lo que tengo aquí apuntado al final no sirve de nada. ¿Qué ha variado de la facultad que nosotros recordamos a la que ahora, porque tú también formas, tú de hecho llevaste, si no recuerdo mal, en el Instituto Cajasol, el curso de urbanismo, de urbanismo precisamente, que ya ha llovido un poco, pero sí que puedes tener un poco la comparativa de nuestra forma de estudiar, la forma de estudiar ahora y lo que se ve en la calle. Bueno, yo es que siempre he estudiado poco, quiero decirte. Pero es que nuestro estudiar poco era diferente, ¿no? Era diferente. Era diferente. Y al menos, claro, mi perspectiva a lo mejor no es la perspectiva de toda la gente con la que yo he estudiado, pero a mí siempre me interesó mucho la génesis de las cosas. Porque además yo entendía que las instituciones jurídicas se explican desde su génesis. Y en cambio, en el curso de urbanismo me fui dando cuenta, con el paso de los años, que a la gente cada vez le interesaba menos. Yo me acuerdo que traía al principio a... Que cada vez le interesaba menos. Sí. Traía tú eras el director del curso. Sí, yo era el director del curso, pero claro, Cajasol. tenía que preparar todos los años, se preparaba el plan de estudio, ¿no? Y yo al principio siempre traía a un prestigiosísimo catedrático, letrado en corte, o sea, un auténtico fuera de serie, que se llamaba Soscoma, que tiene un libro magnífico que se llama Historia y Génesis del urbanismo en España, del urbanismo español, no sé si, que es un libro ya clásico del urbanismo, que te explica por qué nace el urbanismo y para qué nace el urbanismo. Y a la gente eso dejó de interesarle. Entonces tú, en este tema concreto del urbanismo, pero pasa así en todas las instituciones jurídicas, la gente no entiende por qué tiene que haber una ventana. Porque se ha olvidado, o nos hemos olvidado, que en Sevilla, por ejemplo, la gente se moría en las habitaciones interiores de aquellos enormes patios, y esto era Calcuta. Y de eso hace 100 años, no hace más. ¿Y entonces por qué tiene que haber urbanismo? Pues tiene que haber ventanas, porque si no hay ventana, no hay ventilación. Si no hay ventilación, hay un ambiente insalubre. ¿Desde cuándo empieza a darse uno cuenta de que tiene que haber ventanas? Pues o sea, en Sevilla, por ejemplo. Bueno, en Sevilla llegó la cosa tarde, pero el urbanismo es muy antiguo. O sea, Nerón quemó la ciudad, pensamos todo que fue para castigar a los cristianos, pero la impresión que da desde el punto de vista científico es que quemó una ciudad insalubre para regenerarla. Claro, aquello, imagínate que a nosotros nos da por quemar algo para regenerarlo, pues sería una barbaridad, ¿no? Pero claro, estos eran emperadores romanos y estaban un poco pirados, ¿no? Ahora se hace de otra manera, ahora se expropia, se intenta hacer junta de compensación, se intenta montar otra película, pero al final el final es: vamos a hacer una ciudad cómoda, salubre, habitable y que le dé dignidad a los individuos que habitan dentro. Vale, y Sevilla y urbanismo. Te voy a hacer, he tirado de redes sociales tuyas, ¿eh? Ah, vale, pues ya me he salido de casi todas, perdón. Y además te voy a hablar de Sevilla y la feria, porque tiene que ver un poco con el talante de los sevillanos, ¿no? Precisamente cuando hablamos, digo, ¿en serio convertís el debate sobre el modelo de feria en una lucha de clases y una batalla contra supuestos privilegios rancios? Pablo, el ridículo debate sirve al tiempo de duración de la feria, trasluce una realidad global. No hay sentido común, hay resentido común. Resentido común. De un absurdo innecesario o un falso problema difícil de solucionar. ¿Por qué los sevillanos tenemos esta... Bueno, la radicalización está en todo. Pero Sevilla, por ser Sevilla, la ciudad más bonita del mundo. Y no lo digo, no quiero quejar, pero eso nos pasa por no haber viajado lo suficiente. Sevilla es muy bonita, Sevilla es preciosa, pero hay que viajar más. Pero eso le pasa a muchas regiones de España que directamente son las mejores simplemente porque no se han movido de ahí. Efectivamente. No hay otra. Yo creo que el problema muchas veces de la radicalización es la desinformación, y la desinformación que lleva a que realmente no tengas con qué comparar y te quedes con lo que tú mismo estás viendo todos los días, y eso lleva al error, a la ignorancia y a las guerras. Y a las guerras realmente. Entonces, por mucho que Sevilla sea muy bonita, nos podemos pelear los sevillanos por hasta el modo de gestionar la feria. ¿Realmente a ese nivel de ridiculez se lleva? ¿O detrás de todo esto siempre hay otros intereses? Y lo digo porque, creo que no lo he dicho en la introducción, él fue asesor jurídico de Rafael Carmona en el área de urbanismo y tal durante mucho tiempo en el Ayuntamiento de Sevilla, quiero recordar 4 o 5 años. 4 años. 4 años, por lo tanto conoces la parte del otro lado, dentro de que cada situación política seguro que hace una interpretación distinta de la normativa y de la aplicación a los Sevillas y a la ciudad, pero
¿Eso ha cambiado mucho en este tiempo? Los sevillanos seguimos siendo... Tenemos que criticar, y la tenemos que criticar la Torre de Sevilla, tenemos que criticar la Torre Mafre, que acaban de derribar ahora mismo, y se ha derribado, por lo visto, nada más que regular. Sí, parte se ha derribado, parte se ha caído. Y parte se ha caído. ¿Qué tiene Sevilla, bueno, pero eso, Pablo? bueno, es que hay dos formas de enfocarlo. Yo, en principio, lo enfoco de una manera positiva. Es decir, el sevillano se identifica con la ciudad o se identifica con la ciudad y, bueno, se preocupa por ella, entonces entra en conflictos con otros que tienen también la misma preocupación, pero tienen otros puntos de vista. O sea, que eso en parte es un elemento positivo que habría que aprovechar en la ciudad, que es el afán del sevillano por mejorar sus propias instituciones, o el afán del habitante de Sevilla por mejorar la ciudad, o el afán del habitante de Sevilla por mejorarla de cada uno de su punto de vista, de su planteamiento. O sea que eso, en principio, yo creo que es una fuerza que no se aprovecha lo suficiente. No se aprovecha lo suficiente porque es que creo que a la clase política sevillana o a las élites sevillanas no les interesa incrementar la participación del ciudadano dentro de la actividad municipal, porque eso no genera eficacia. Pero la participación, ¿desde qué punto de vista? Porque Bueno, hay una participación descontrolada. Claro, pero eso eso lo llamamos participación, pero quizás no sea la participación que tú estás hablando. Claro, realmente. es que eso puede ser una participación. Es que, claro, hay, digamos, entes o asociaciones que se autoinstitulan como la participación, eso es. pero eso no es la participación real, ¿no? Está bien que las haya, pero eso no me estoy refiriendo exactamente a eso. Es decir, yo lo que creo es que el sevillano tiene deseos de participar propositivamente en su ciudad. Y eso habría que aprovecharlo de alguna manera. Entonces no está mal una discusión sobre la feria. Claro, la discusión de la feria traduce muchísimos elementos de una Sevilla tradicional, aunque la gente no se lo cree, que es una Sevilla muy de izquierda o que mira con ojos de cierto resentimiento a un ambiente campero que tiene una ciudad como Sevilla, a la cual, por ejemplo, yo soy completamente ajeno. Es decir, como decía mi padre, yo soy urbanista. Yo soy un urbanita total. O sea, yo salgo al campo y a mí me da miedo una araña. O sea que no. Es así. O sea, yo no soy... ¿A ti te gusta la feria y la Semana Santa? Me encanta la feria, me encanta la Semana Santa, pero, por ejemplo, yo no he pisado el Rocío. Porque me parece que es una fiesta de gente de campo y de la gente de la campiña. ¿Pero eso es malo? No es malo, pero no es mi identidad. No es es tu decir, identidad. si yo no los critico, me parece estupendamente. ¿Y la feria no es también una...? La feria es una señal de identidad y depende mucho del campo, pero la burguesía se adueñó de la feria. O sea, la ciudad se come la feria. La feria del ganado y tal, se la comió la ciudad en muy poco tiempo. Queda ya de los camperos que se apropiaron de las fincas que fueron vendiendo la iglesia y los terratenientes, ¿no? Unos porque se lo quitó el Estado y les dio miedo a la gente comprarlo porque los excomulgaban, y otros porque han ido desapareciendo, digamos, de la élite. Yo no sé si tú recordarás, porque hace ya algunos años, el momento en el que el ayuntamiento cambió los carteles de la feria y de la Semana Santa por las fiestas de la primavera. Uh-huh. Eso tuvo mucho significado en Sevilla, y es precisamente ese cambio de identidad lo que yo te pregunto. ¿Realmente son las fiestas de la primavera o hay algo más detrás de la feria y la Semana Santa que ya hemos perdido completamente? Y como veréis, esto de derecho tiene muy poco, pero es que me encanta saber la opinión de Pablo y seguro que os va a interesar. Hay un derecho de feria, es un derecho muy interesante, igual que el derecho que hay alrededor de los conflictos alrededor de las cofradías también Sin duda. ha dado una cantidad de praxis jurídica interesantísima, y el tema del derecho de feria es un derecho que... ¿Derecho de feria? Sí, hay un derecho de feria, hay una ordenanza de feria, hay muchísimos pleitos sobre las casetas, ¿eh? Es un tema Me interesa muchísimo. Sí, hay muchísimos pleitos. Es curiosísimo que los hay. ¿Por qué? Bueno, pues porque las casetas son asociaciones en las que el ayuntamiento, al final, lo que... El año pasado perdió la caseta el PSOE, el ¿no? PSOE. La recuperará probablemente este año, pasa que puede que no la recupere en el mismo sitio, lógicamente. O sea, quiero decir que se pueden perder y recuperar. Sí, porque tienen, y ya no entras en una especie de lista de espera. Tienen una lista específica del que la ha perdido, sí. Pero eso hay normativa que lo regule. Sí, hay una ordenanza de feria. Hay una feria que era, que se hizo muy seria, sobre todo en época de Paola Vivanco, que era una concejala que tenía muchas narices, y impuso una ordenanza de feria para evitar el pitorreo de que todo concejal que salía del ayuntamiento tenía una caseta. Es que yo era completamente injusto, ¿no? También era una leyenda urbana, pero era cierto que alrededor de las casetas ha habido una situación, y sigue habiéndola, porque yo, que soy muy feriante, lo reconozco, o sea, a mí me gusta mucho la feria.
algo que han heredado mis hijas, no sé si para desgracia de su madre, que es menos, que le gusta menos, pero yo que soy muy feriante, la feria de verdad la vive ya muy poca gente, ¿eh? La vive ya muy poca gente. Muy poca gente. La O sea, feria, y la las feria que casetas, yo recuerdo, se y vive las ya muy casetas poco. están vacías, o sea, están toda la mañana vacías, porque la feria empieza muy tarde, ya no hay los 2 turnos que había cuando era chico, cuando era chico había 2 turnos, 2 turnos de feria, es decir, te ibas por la mañana, te quedabas hasta las 5 o 6 de la tarde, volvías a tu casa, te ponían la chaqueta y la corbata, y todo esto lo hacíamos andando, ¿eh? O sea, Andando, esto lo andando. hacía Andando independientemente de donde vivieras en independiente de Sevilla. ver, andando. Y volvías a la feria a las 9 de la noche y ya te quedabas hasta las 4, las 5, las 6, en fin, hasta que se cerrara aquello. Ahora, en cambio, ve caseta con gente muy joven que vaya en fin, bebiendo whisky, cosa que antes no se bebía. Y otra cosa que me impresiona es cuando ve a la policía cerrando las casetas, ¿no? La policía La cerrada. Policía Nacional, per antidisturbios, cerrando las casetas a las 6 de la mañana. Ah, bueno, sí, porque el año pasado, por lo visto, se reguló que directamente a las 6 cortaban y cortaban. Efectivamente. Eso no sé, por alguna razón en particular. Yo creo que hay varias razones. Una de ellas, y yo creo que es la fundamental, es el tema de garantizar el descanso de los trabajadores de la feria. Por una cuestión laboral. Yo creo que sí, que el problema fundamental, es la forma que yo enfoco de la manera más positiva, es garantizar que hay un descanso de los trabajadores de la feria. Porque si no, la gente va rulando y no se agota, ¿eh? En determinadas casetas la gente no se agota. Bueno, pero es que yo eso sí lo he vivido, de Claro, palmar claro. una- Hombre, yo ya un día completo. ya no sería capaz de vivirlo, pero vamos, sí lo he vivido. Un día Sí, completo. sí lo he vivido. Vale, entonces, igual que hay derecho de feria, hay derecho de Semana Santa, hay derecho a los palcos, hay derecho a la silla, Sí, el hay- Consejo de Ahora, Cofradías tiene también... cuando hablo de derecho, no hablo de que tengas derecho a. No, Digo que hay correcto, normas de una jurídicas que norma regulan jurídica, eso. pues, Sí, así lo he lo hay, entendido. claro que lo hay. Sí, Claro que lo y hay. también hay peleas, disputas y se llega Con al el tema- juzgado con el tema de y los- tirar de abogados como tú y Con yo. el tema de los palcos no conozco ninguna bronca, porque en fin, son concesiones administrativas, es otro tema. Bueno, la caseta en parte es una concesión, en parte no, la caseta es una concesión administrativa. Pero en el tema de ferias, claro que sí, porque son agrupaciones las casetas, entonces el ayuntamiento, el que pide la caseta, es que pide, hay uno que va el primero de la lista y teóricamente ese es, o se entendía que era el propietario de la caseta, pero eso ya no es así. O sea, ya si el propietario quiere echar a los socios, tiene que montar, o sea, los asociados tienen que montar normalmente un pollo, ¿eh? Y eso ya ha cambiado bastante. ¿Y las casetas son asociaciones? Las casetas son... Bueno, de cualquier manera es una Yo asociación. os recuerdo siempre que yo pregunto como abogado Dumi, yo no sé nada, así que para que él me lo pueda decir, hay cosas que obviamente las sé, pero es que necesito que me las diga. Las casetas todas son asociaciones, serán asociaciones familiares o asociaciones no familiares, pero ya casetas de una sola persona, yo no recuerdo ahora mismo ninguna. Conozco casetas familiares, pero son asociaciones de familias, de familiares, ya no es, que no es, se respeta al padre, se respeta tal, pero no deja de ser una asociación familiar, con lo cual, al cabo de una generación, digamos que la pax del emperador, del pater familia o de la mater familia, queda liquidada y empiezan las broncas propias de la segunda y de las terceras generaciones. Y entonces se produce, y la mayoría de las casetas hoy en día son de asociaciones civiles. Vale. O de eclesiásticas, ¿no? Pues volvamos al urbanismo, Pablo. ¿Qué tiene de particular el urbanismo en Sevilla? Más allá de que hacía ese poco tiempo que no había ventanas, es verdad. ¿Qué normas se aplican? ¿Qué normas se tienen que aplicar? ¿Se aplican o no se aplican? ¿Qué puede hacer realmente un usuario si tiene un problema? ¿Son problemas de luces? ¿Son problemas de servidumbres? ¿Son problemas de más grandes de aplicación de un determinado parte del pegado o del que corresponda y te afecta o no te afecta? Yo decía, es que el urbanismo da para tantísimo realmente que para un particular realmente le puede llegar a afectar más allá de que el urbanismo también entiendo que es pedir licencia, claro. Que también, o sea, quiero decir, el derecho es amplísimo, pero cuando he empezado a ver un poco lo que es el urbanismo, es que todavía es más amplio. Yo recuerdo, viene mi parte de Pérez en Marín, administrativo, sí, derecho tercero de nuestra carrera, cuando se daban 5 años, y eran 5 años intensos, que yo no sé si te llegó a dar a ti en administrativo. Yo como elegí privado, yo administrativo no lo volví a ver ni en cuarto ni en quinto. Claro. Entonces, él al empezar la clase, el primer día de clase, nos daba todo el índice, todo el sumario de lo que era el derecho administrativo, que era una barbaridad, y decía
igual lo voy a recordar, no exactamente como lo decía. Decía, mira, yo lo que aspiro es que al menos sepáis la cantidad de temario, la cantidad de temas que pueden engrosar el derecho administrativo, pero es imposible. Es imposible que en un año se pueda realmente Pero necesito que sepáis que es una expropiación, necesito que sepáis que es urbanismo, necesito que hay un acto lesivo, necesito que hay... Pero, o sea, era poco más o menos. Espero que el índice os lo sepáis. Os lo sepáis para que tengáis algo de conocimiento realmente del derecho administrativo. Fíjate la barbaridad. Claro, urbanismo, yo creo que ni pasamos. Se habló mucho de expropiación forzosa, era una época, la época de Rumasa, entonces se hablaba mucho de la expropiación forzosa y tal. Pero realmente yo creo que el 80% del temario de administrativo no se da. Nunca. O sea, nunca. No, Cuando entras en lo que es el urbanismo es brutal. De hecho, yo hice público, por lo tanto, yo tuve 3 años de derecho administrativo. Claro, tuve 3 años de derecho 3 administrativo. años, de hecho. Y en cuarto creo que se daba algo de urbanismo, pero se daba urbanismo, una cosa, además me la dio don José Ortiz, que es una bellísima persona, por que en paz descanse. Pero, en fin, el urbanismo era una cosa que se daba muy colateralmente, que quedaba ahí, y realmente no había formación. ¿Pero así como un derecho agrario? No, bueno, no, yo no se daba menos. Derecho agrario era una asignatura de todo un año. Bueno, ¿no? derecho agrario era una cuatrimestral. Era una cuatrimestral, pero el urbanismo se daba muy por encima, no era un cuatrimestre, se daba muy por encima, unos libritos que no, unas cosas muy... ¿Y entonces qué te atrajo de...? Pues mira, del urbanismo, fundamentalmente me atrajo del urbanismo que en aquel momento era el derecho con más capacidad de incidencia sobre la vida social, sobre todo sobre el derecho de propiedad. ¿Ah, sí? Claro. ¿Por qué? Pues porque el urbanismo no ejercía... La expropiación es una cosa excepcional. El urbanismo es un sistema que se monta... Bueno, excepcional es algo cuando se usa como el Real Decreto. Claro, sí, claro, pero que digo que... Extraordinario y necesidad, sí, y ahora lo usa todos los días tener un Real Decreto. Vale, sí, pero digo excepcional... Pero es que se expropia... ya me lo contarás tú, pero ¿se expropia realmente como se debe de expropiar o a veces...? No, lo que pasa es que ya no es necesario, es que en realidad no es necesario expropiar. O sea, el invento del urbanismo es un invento muy gracioso porque consiste en que el derecho de propiedad se pone totalmente al servicio del interés público. Totalmente. ¿Totalmente? Sí. Entonces tu derecho de propiedad agraria desaparece y tienes que aprender un nuevo derecho de propiedad, porque es una propiedad mucho más virtual. ¿Por qué es virtual? Porque yo lo he explicado, cuando estaba en Priego, estuve de gerente de urbanismo 6 meses por ahí, pues porque... ¿En Priego de Córdoba? Sí, que es un pueblo espectacular. Espectacular, sí. Y además tiene 26 pedanías, en fin, un follón, un plan especial que ocupa todo el pueblo, en fin, tiene un follón curioso. Bien, tú tienes que explicarle a la gente que el derecho de propiedad deja de ser horizontal y pasa a ser completamente vertical. Y que ya no se traduce en la cantidad de hierbecilla que puede plantar, sino en la cantidad de metros cuadrados que puedes construir. Claro, entonces, ¿qué hace el derecho? Por eso es tan complicado el urbanismo, se hace tan complicado. Porque para intentar encontrar un sistema que garantice la igualdad cuando la ciudad interviene sobre la propiedad, tienes que montar una estructura jurídica complejísima para que nadie salga realmente perjudicado. Porque como tú estás pintando sobre un espacio infinito, bueno, ya no es infinito, pero como tú estás pintando sobre un suelo, la realidad del suelo tienes que intentar que se respete equitativamente por cada uno de los individuos que la comparte. Y esa manera de pintar depende del político de turno. Claro, por eso el urbanismo es tan político. ¿Y por qué depende, más allá de las recalificaciones o tal, que luego si quieres me cuenta, eso sí es verdad, también esa leyenda negra, que hubo una época en que todo se recalificaba para hacer crecer porque también recalificas, modificas el uso, también consigue el ayuntamiento por una parte directa y por otra parte indirecta, obtiene a través del IBI o a través de tal, obtienen ingresos útiles, ingresos inútiles, o ingresos lícitos, ingresos ilícitos, pero es verdad que la recalificación hace que tú puedas cambiar. ¿Con qué criterio? Que yo no sé, muchas veces desde el punto de vista del profano de esto, supongo que la recalificación tiene que tener un plan, ¿cómo se decide en un ayuntamiento recalificar? ¿Sigues teniendo posibilidad de recalificar en todos lados? O sea, claro, vamos a ver. ¿Puedes cambiar el uso terciario cuando tú quieras? ¿De qué depende? Como toda actividad... Un político... Claro, depende de una decisión política, como todo derecho público.
El derecho público al final depende de una decisión política. La pelea del derecho frente a las decisiones políticas ha sido intentar limitar la capacidad de discrecionalidad del político. ¿Y se ha conseguido algo? Hombre, muchísimo. Se ha conseguido. Hombre, evidentemente sigue habiendo un amplio margen de discrecionalidad porque son decisiones políticas. Es decir, alguien tiene que decidir por dónde crece la ciudad, si va a crecer, si no va a crecer. En fin, todo eso tienen que ser decisiones políticas que tiene que adoptar la mayoría representativa de la ciudad. Y entrando en ámbitos querellables, si en un ayuntamiento realmente el político normalmente no tiene un conocimiento del derecho, no tiene un conocimiento profundo jurídico, y el único que lo tiene es el secretario del ayuntamiento, ¿qué vinculación tiene el alcalde o el pleno con lo que diga el secretario? Pues muchas. ¿Mucha? Claro. Legalmente bueno, aunque el papel del secretario también sea... En fin, aquí... Habla hasta lo que tú quieras. No, creo que aquí el camino que está siguiendo en general la sociedad moderna es la de la búsqueda de la irresponsabilidad. Vale, entonces, yo primero, es decir, que no intento yo que soy aquí, no. Entonces, hasta a los secretarios se les ha quitado parte de la antigua función que tenían de controlador. ¿Se le ha quitado? Sí, se le ha reducido en parte. Es decir, el secretario ya no tiene que informar tanto como informaba antes. Ha cambiado un poco la cosa. Se ha reducido la importancia del secretario. Pero eso es por la ley de haciendas locales última, o sea, la ley de reforma del régimen local última, se le ha quitado competencia. No sé si lo pregunto ahora sí desde por ahí, sinceramente, no sé exactamente cuándo le quitaron, no sé si fue la ley de las ciudades, pero más que reducir las competencias, antes el secretario era un dios. Vale. Sigue siendo una parte fundamental de un ayuntamiento, el secretario. Y además está bien pensado, precisamente por lo que tú has dicho. Claro. Entonces, sigue siendo una parte fundamental. Pero es verdad que con los ayuntamientos democráticos, los secretarios, en fin, empezaron a... Supongo que antes también pasaba, pero empezaron a poder ser modificados con más facilidad, dependiendo de cuál fuera el partido que gobernara. Sí, era una cosa... empieza a cambiar un poco la cosita. Yo me acuerdo que yo estaba en el ayuntamiento hace... Bueno, ya, la mayoría no habría ni nacido. El secretario prácticamente se negaba a informar de todo, sobre todo de los expedientes urbanísticos. Que era se negaba a informar. Sí, decía que no lo había... No, simplemente decía no me ha dado tiempo. Y hasta ahí, con eso iba a pleno. Claro, cuidado, que era una persona excepcional, un jurista excepcional, además sabía una barbaridad de urbanismo. Pero el informe podía ir a pleno. Bueno, el informe es no me ha dado tiempo de informar, tal igual, entonces iba a pleno. El pleno se aprobaba o no se aprobaba. Entonces el informe no era preceptivo, no era obligatorio. Bueno, tenía que pasar por él, pero él, o sea, era preceptivo, pero podía simplemente decir... Bueno, ya todo eso está prescrito. Pero eso ya, sí, todo eso está súper prescrito. Vale, por ir un poquito para atrás, porque no me gusta que se queden conceptos, igual tú y yo y la mayoría tú evidentemente más que yo y la mayoría de los que nos escuchan, no saben realmente lo que es una expropiación. Les puedes definir, para los que no son abogados, para los que nos escuchan que no son abogados, pero que les interesa lo que hablamos, ¿qué es una expropiación? Y si se usa más o menos ahora, ¿y en qué momento se ha usado más? Una expropiación no es más que una compra forzada. Es decir, el Estado te obliga a que le vendas algo. Eso es una expropiación. A grosso modo es una expropiación. El Estado te obliga a que le vendas algo. Supongo que tiene que haber un reglamento o una normativa. Hay una ley de expropiación forzosa que es muy antigua. ¿Sigue siendo todavía la del 56? Sí, la ley sigue siendo la del 56. Sí, sigue siendo la del 56. Cuando el tema de la responsabilidad administrativa se aplica esa ley, en fin. Es una ley es que las leyes de esa década no deberían haberse cambiado ninguna. Bueno, es que las leyes de esa época, y lo digo para los que ahora se dedican a hacer leyes, eran infinitamente mejores que las que se hacen ahora en dos patadas, que no quien las entienda y están todas... la de esa década, la década de los 50 tiene un conjunto de leyes que es espectacular. O sea, era una virguería, o sea, un conjunto de leyes que da un cuerpo público que se ha sostenido y que aún sigue siendo la base fundamental de los que aplican. Entonces, yo tengo una parcela, tengo un terrenito, tengo una vivienda, y llega la administración de turno y me dice que te lo compro. Bueno, te lo compro, te lo pago, lo valoro. Primero tiene que haber una decisión que declare que es de interés público el suelo en el que tú estás. O sea, no lo puedes decidir de cualquier manera. Eso porque vamos a poner un parque. Claro. O una biblioteca. Sí, vamos a poner un parque, pero tiene que haber un plan que diga que ahí va un parque. ¿Vale? Pero entonces cuando tú haces el plan, ya sabes que hay determinadas personas que van a sufrir en su propiedad.
No, porque, vamos a ver, porque te vuelvo a repetir, es que del punto de vista urbanístico nadie va a sufrir en su propiedad nada, porque no, porque se le va a cambiar su... Bueno, al que le expropian su casa. Sí, bueno, para él sí, pero también le puede tocar la lotería, precisamente porque le expropian su casa. No le Luego te expropian. pregunto sobre la valoración. Escúchame, no le expropian, es que no es propio. Por eso digo que ya la expropiación se sigue aplicando, pues, sobre todo para temas de carretera, para cosas por el estilo, pero en la ciudad las expropiaciones son ya, es que no son necesarias, en realidad realmente no son realmente necesarias, porque si hay una casa que está en ruina, pues la aplica. Ya está, sí. No, le aplica, lo metes por la cara en declaración de ruina y al cabo de tal, si el tío no hace la obra, pues el ayuntamiento saca subasta a tu casa. O sea que hay muchas instituciones ya No montadas. es obligatorio primero repararla, o sea, la declaras en ruina o la rehabilitas a cargo del ayuntamiento, Sí. que luego se lo repercutes al propietario. O directamente... No, el ayuntamiento. No, te lo Sí, pregunto. no, ahora existe la institución de la gente, igual, empezó por la gente urbanizador, que ya está un poco más en de moda, se ha caído un poco, que empezó por la ley valenciana, y ahora está el agente edificador, o sea, que es un individuo, o sea, el ayuntamiento, no, los ayuntamientos tampoco tienen la capacidad financiera como para afrontar todos los problemas que tiene la ciudad y arreglarlos a pulmón. Entonces lo que hay es una institución jurídica que permite que un tercero, si tú no arreglas tu casa, que un tercero, digamos que no es una expropiación, pero casi es una compra forzosa, se quede con tu casa para que con el compromiso que la arregle él. O sea, Lo que pasa es que es un procedimiento complejo porque hay que garantizar los derechos y es una cosa un poco complicada, ¿no? Que lo puede hacer a lo mejor el Ayuntamiento de Sevilla, que tiene unos técnicos extraordinarios, pero otros ayuntamientos no tienen esa Como tú dices, capacidad lo técnica. normal, una expropiación de una carretera, van a ampliar los carriles y tal. Pues obviamente tienen que tirar de donde hay. Pero en la ciudad dices que ya no se aplica... No, que no es necesario. No es necesario. Que no es realmente necesario, que hay instituciones que han sustituido eso. El urbanismo, por ejemplo, la expropiación, uno de los sistemas antiguos, clásicos, antes de la nueva ley, ahora sigue siendo, esperamos, antes de la nueva ley, que era una ley de crecimiento, eran leyes de crecimiento, entonces había uno de los sistemas de actuación, pero no era el más empleado. De hecho, la expropiación solo se empleaba cuando se preveía, en sustitución de otros procedimientos, y cuando se preveía que el conjunto de propietarios, ya sea por la multiplicidad de propietarios que había, o ya sea por su carácter especial, sin ponerse de acuerdo, la expropiación era el único sistema por el cual se podía actuar. Vale. Y te pregunto, ¿cuáles son los principales retos que se enfrenta Sevilla actualmente en el área de urbanismo? ¿Qué es lo que puede mejorar o qué es lo que es inmejorable? Porque Sevilla tiene recorrido en el área urbanística, Mucho. por ejemplo. El plan general tiene que cambiar. Para. Porque tenemos un plan general que desde 2006 que está Plan general completamente tiene que superado. cambiar. El plan general tiene que cambiar. O sea, yo no sé cómo todavía nos han puesto mano a la obra. El plan general tiene que cambiar. Sevilla tiene puerto, tiene río, tiene... Pero el puerto no es de Sevilla. O sea, el puerto ahora mismo es un ser exógeno a la ciudad. Depende de otra administración. Vale, ¿verdad? pero también supongo que tendrá unas márgenes o tal a partir de... Claro. O sea, hay mucho desarrollo de Sevilla, me consta porque sé que hay un plan del proyecto, puerto, el plan del puerto. claro. O sea, quiero decir, hay mucho desarrollo urbanísticamente hablando todavía en Sevilla. Muchísimo. Pero con un plan del 2006, eso... Eso es lo que pasa, que el plan del 2006 ya no... El plan del 2006 fue un plan muy alabado en su momento, yo creo que, bueno, se alabó por lo que se alababa, pero... Y aparte que, bueno, el técnico lo redactó, también es un técnico excepcional, pero es un plan que cometió errores graves y que ya está completamente superado por la realidad de la ciudad. Un plan que además no ha sido capaz de desarrollarse en su totalidad porque vino la crisis inmobiliaria. 2006, 2008, 2009, justo... Vino la crisis inmobiliaria justo al acabar. Y además, el redactor del plan, que fue Fusteguera, un equipo extraordinario que tiene el tipo, y uno de los juristas más potentes que hay en el urbanismo andaluz, que es Sebastián Olmedo, pues esta gente preveyeron la caída. Incluso, bueno, esto ya es muy complicado de explicar, pero en la valoración de los aprovechamientos colocó las VPO muy cerca de la vivienda libre. Y la gente se escandalizó. Hombre, ¿cómo va a darle la VPO casi lo mismo que una vivienda libre? Pues al cabo de los 2 años no había quien vendiera una vivienda libre y solo se querían construir VPO. Ahora que hablas de VPO y de vivienda libre, ¿se sigue pudiendo todavía construir VPO en Sevilla? ¿Hay margen para construir más vivienda social? ¿Y se debería de construir más vivienda social? Hay 2 formas de enfocarlo. Pues enfócamela. Vamos, creo yo que hay 2 formas de enfocarlo. Si hablamos de vivienda social, entendemos vivienda para un sector de la población determinado. Yo creo que esa perspectiva hay que superarla. Hay que volver, quizás van a decir de todo, pero hay que volver un poco a la perspectiva anterior, que era que había que facilitar vivienda a todo el mundo. A unos de un tipo y a otros de otro.
Claro, pero tú tienes VPO, por ejemplo, ahora que tú, creo que te lo has dicho. San Bernardo es la milla de oro, por decirlo, de Sevilla, y tienes VPO a 50 metros en la zona de... No, claro, pero sí, y además es lo que hay que hacer. O sea, lo que hay que hacer es... Pues no debes de hacer guetos en la sociedad. Efectivamente. En la ciudad, ¿no? Solo eso, pero es que la VPO, es que ahora mismo en la VPO, ¿tú cómo ha cambiado la mentalidad? Los remedios. Era todo, es todo VPO. No, es VPO. Entonces, y la gente que se fue a los remedios, nadie diría que eran personas... Sí, pero eso no se sabe realmente. Por eso te digo que es que, que yo creo que hay que recuperar eso. Es decir, la vivienda se ha puesto de tal manera, porque ha entrado en un ciclo especulativo tan brutal, que la única forma de solucionarlo no es dándole vivienda a los que de ninguna manera pueden acceder al mercado, sino la forma de bajar y de moderar el mercado es generalizando que la vivienda tenga un precio asequible. Vale, y como aquí nos están ayudando hoy dos jóvenes, la joven que conocéis de mi otro podcast y otro joven que nos está ayudando, ¿qué piensas de los jóvenes y la vivienda? ¿Realmente el urbanismo, Sevilla, puede ayudar de alguna manera a que los jóvenes puedan acceder a la vivienda? Depende. ¿Sevilla puede hacer algo? Es como la parte del decano puede hacer algo. ¿Sevilla puede hacer algo por ayudar a los jóvenes a independizarse, a adquirir una vivienda? Porque es verdad lo que tú has dicho. Claro, es que hemos perdido los remedios, y lo recuerdo, si entráis en cualquiera de los edificios de los remedios, supongo que a la derecha o a la izquierda hay un sitio, sigue estando, en una plaquita donde pone esta vivienda desde... Hay muchísimas. Bueno, las han quitado ahora porque con el tema de la ley de la memoria histórica, vaya, bueno, como tiene el símbolo del Ministerio de Vivienda, que era el haz de las flechas con un... Vale, pues hasta hace muy poco en todas las... Vamos, y en casas en Sevilla Este, porque se construyó muchísimo VPO, como tú estás diciendo. Claro. Y entonces los jóvenes hoy, ¿cómo ve el joven hoy el acceso a la vivienda desde tu punto de vista? Desde el punto de vista es un auténtico desastre. Lo que está pasando ahora mismo con la juventud es un drama. Yo creo que es un auténtico drama, la dificultad para emanciparse. Pero realmente existe esa diferencia. No, vamos a salir del tema. Sí, claro que sí. Realmente existe esa diferencia porque, verás, yo no sé cómo lo hiciste tú, pero yo adquirí una VPO que sacó en su momento en Vicesa, en un lugar que entonces Sevilla Este era el Quinto Pino, ahora podrá estar integrado en la ciudad, pero eso era como si ahora te fueras a cualquier barriada realmente, porque era lo que podía pagar en ese momento con mucho sufrimiento. Y realmente el equivalente a lo que a mí me costaba eso y lo que cuesta ahora, ¿realmente es tan desproporcionado? Sí. Lo que pasa es que y lo siento, igual no es un discurso muy políticamente correcto, pero yo me privé de muchísimas cosas para acceder a esa VPO. De muchísimo. Vamos, prácticamente solo podía pagar la hipoteca en esa época. Ahora se ve, y ya veremos las preguntas de la joven, pero ahora eso no lo pueden hacer los jóvenes, ¿por qué? Yo creo que no. Primero porque la proporción, el esfuerzo para poder adquirir una vivienda hoy en día, aunque te parezca mentira. Yo digo, aunque parezca mentira, porque se ha producido un fenómeno curioso. El tema de la vivienda está muy poco estudiado. De hecho, yo los estudios de la vivienda ahora mismo están alrededor del portal Idealista, ¿no? Sí, pero es lamentable. O sea, es lamentable. No obstante, hay una cátedra de vivienda en Barcelona. Yo hablé con un compañero nuestro para ver si montábamos una cátedra de vivienda en Sevilla. Pero es que debería de haber. Porque es un problema serio. Un problema serio. Claro, pero es que todo se ha dejado de enfocar hacia la vivienda. Luego hablamos si quieres de eso. Pero, claro, el urbanismo nace para generar vivienda. Para mejorar la que existe y generarla. ¿no? O sea, en una fase de expansión, para expandir las ciudades organizadamente. Ahora, ¿qué ocurre? Que tenemos muchas contradicciones en nuestra escala de valores. Consideramos, bien considerado, que el suelo es un bien escaso y que por lo tanto no hay que desarrollar más suelo. Pero ¿eso qué hace? ¿Qué significa desarrollar más suelo? Que no hay que expandir las ciudades. Tienen que crecer hacia adentro. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay que expandir? Pues porque desde el punto de vista de sostenibilidad medioambiental, el suelo es un material escaso. Hay criterios para justificar eso. Luego hablamos de hecho, claro que hay criterios. Sí, de hecho. No, quiero decir que hay quien se plantea que no debe expandir más la ciudad. Claro, sí. Claro. De hecho, la legislación urbanística andaluza, yo creo que ya no es una legislación urbanística. Se llama lista, porque es de
ordenación ya es del territorio, ya ha mezclado medio ambiente con urbanismo. Por ejemplo, quiero decirte, no es que se obstaculicen, pero sí la mentalidad ya no es vamos a hacer viviendas. Eso por un lado. Segundo, o sea, la mentalidad del político hace viviendas, la vivienda pública Invisesa, a pesar de su esfuerzo, es una empresa que no tiene capacidad para producir, o sea, tendría que ser un monstruo, y no es un monstruo. Por otra cosa, tampoco hay tanto suelo. El otro día... Tanto suelo a disposición del web. Claro, el otro día leía al hilo de eso, supongo, las ciudades, que hay una teoría de las ciudades de los 15 minutos. Sí. O sea, quiero decir, que nos vamos a... No, bajo mi punto de vista, eso todavía va más en contra de lo que es mi criterio de expandir. O sea, quiero decir, lo que vamos es a encontrar ciudades en las que todo lo tengas a máximo de 15 minutos, por supuesto, para ir andando, no para coger ningún vehículo, ni eléctrico, ni eléctrico, andando, todo a 15 minutos. ¿Eso es posible? ¿Sabes la teoría? Sí, claro, que es la teoría de los 15 minutos, claro. Y eso es posible, y es recomendable, y eso a dónde nos lleva. Yo es que creo que eso, ya en el plan de 2006 ya planteaba, yo te dije que era un plan, en algunas cosas era muy avanzado, ya planteaba el tema de la ciudad, de los barrios, ¿no? Uh-huh. Que viene a ser más o menos la ciudad de los 15 minutos aplicado, digamos, a la identidad, sí, a la entidad castiza, ¿no? Porque en vez de no 15 minutos, el barrio, la ciudad del barrio. Entonces se dividió la ciudad en una serie de barrios, que eran 100 y pico barrios, y se intentó generar equipamientos en cada uno de esos barrios. Pero eso es un arma, desde mi punto de vista, de doble filo. Porque lo importante de la ciudad era la capacidad del anonimato, ¿no? Que era lo que te daba libertad en la ciudad. Si tú vas a volver a vivir como si vivieras en un pueblo, porque no te vas a mover alrededor de 15 minutos, pues no sé yo si estamos haciendo una gran conquista, una gran evolución acerca de la ciudad. Pero es inevitable porque desde el punto de vista de sostenibilidad medioambiental es cierto que no se guarda ahora mismo una proporción exacta entre los beneficios que se obtienen de la expansión de la ciudad y los perjuicios medioambientales que pueden generarse, al menos desde la mentalidad imperante. Pero eso no se mejora con transporte público, eso no se mejora con una infraestructura distinta que haga que no se use el vehículo, sea sostenible la sociedad. Pero como es caro, ciudad, no se habla, no sé, o de gestión de residuos mejor, no lo sé. Pero como eso es caro, José Luis, al final, porque es caro. Al final, porque es caro. Que estoy de acuerdo contigo. Al final, ¿qué nos venden? O sea, a los jóvenes que le están vendiendo. No tenga usted coche, alquile un patinete. Ya no ni tenga patinete, alquile un patinete. No tenga usted casa, alquile una casa. Pasa que ahora los precios de alquiler se han puesto o coworking en una casa. Y de hecho ya públicamente se están haciendo coworking, o sea, covivienda, como se llame, ¿no? Sí. Bueno, también la están haciendo para los ancianos, que eso también me parece. Pero no podemos, no es lo mismo. No, correcto, pero que al final... Sí, que para los ancianos, pero yo lo entiendo por los ancianos, porque los ancianos son personas que se están quedando solos. Pero para los ancianos es mejor, porque ahí se socializa. A los jóvenes no necesitan que les socialice nadie. Yo no necesitaba socializar a nadie. Supongo que ahora será en ese sentido, será igual. Entonces se produce un fenómeno curioso en el que le estamos vendiendo a los jóvenes más libertad, pero en realidad le estamos restringiendo su capacidad de optar. Y le estamos vendiendo que van a tener más capacidad de optar precisamente porque no van a tener nada que sea propio. Lo cual también favorece al sistema capitalista porque permitirá una mayor movilidad geográfica de los trabajadores. Y fíjate que eso todo parte del urbanismo y de la gestión del urbanismo. Es curioso que al final llegamos... Te he dicho que el urbanismo es fundamental políticamente hablando. Que al final llegamos a esto. Pero fíjate qué curioso. Y voy a tirar otra vez de red social. No nos podemos expandir, no construimos, pero ahora tenemos... Molviedro es la primera zona residencial de Sevilla donde ya no vive nadie. Todo es hotel con sus veladores. Especuladores internacionales ya han asegurado al 100% su primera plaza. Esto es muy fuerte. Es muy fuerte. Esto es muy, y además muy fuerte. Es culpa de una mala política urbanística. Y luego, si entramos en tasa turística, vamos a tener tasa turística. Hay que tenerla. Claro, porque al final una cosa por la otra. O sea, estás haciendo un centro histórico absolutamente... hoteles y viviendas turísticas, y ahí también quien dice, si quitas la vivienda turística, ¿qué es? Entonces solo puede venir el turismo de lujo. A ver pero eso eso es urbanismo también. Claro que es urbanismo, pero además es que estamos... yo tampoco sé tanto como país, haría falta un análisis mucho más serio, pero yo no entiendo, yo no acabo de comprender por qué el plan general no se modifica en su momento para regular esta actividad.
Pero ahora ha habido un Real Decreto de la Consejería de Vivienda que ha limitado ya el acceso a la vivienda turística, ha puesto mucho más límites, mucho más requisitos a la vivienda Sí, pero ha puesto turística. requisitos desde el punto de vista turístico, no del punto de vista urbanístico. No, correcto. Claro, Pero entonces, porque están tan alejados. entonces no soluciona, o sea, desde el punto de vista no afronta el problema. Y de hecho no lo ha afrontado, la gente sigue protestando por el tema de la... Además que hay dos temas también. Pero eso afecta también a la vivienda, porque al final afecta al turismo, afecta a la ciudad, afecta al modo de entender la ciudad, porque yo ya, y nosotros que tenemos aquí, nosotros estamos en el centro, yo ya salgo un día normal y solo veo turistas por la calle. Realmente, incluso a los viejos, a los ancianos, a los que antes me encontraba tomándose algo, cada vez veo menos. O sea, solo veo gente tirando del trolley. Eso también desnaturaliza completamente una ciudad. Muchísimo. Por supuesto, el alquiler normal ha desaparecido. Los jóvenes que se quieran venir al centro, olvídate lo más grande. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, porque yo creo que un centro sin la gente tampoco es centro. No, claro, sin gente no es nada. O sea, no es nada. No es ciudad. Pues la ciudad son sus habitantes. Claro. O sea, sí, claro, la ciudad son sus habitantes. Aquí también hay mucha tela que cortar, Solís, porque hay muchísimo. Aquí este sería para tener para haber venido con papel y lápiz, porque aquí hay muchísima tela que cortar. Yo te iba... Los centros, en los centros siempre se ha producido sustitución de población. No, al menos lo que yo conozco. Sustitución de población. Sí, por ejemplo, la Alameda era lo que era. Y de repente la Alameda acabó ocupado por jóvenes con cierto poder adquisitivo, que echaron a la población primitiva, que era una población semi-marginal. ¿Puedo decir lo que era la Alameda? Sí, lo puedo decir yo si quieres. Era un barrio que estaba, en fin, que estaba lleno de casas de putas, ¿no? De prostitución. Vale, pues y además no de prostitución, ¿no? Como le dicen los... ¿Cómo dicen? ¿Escort? Escort. No. Nada. No, aquello era droga, prostitución, aquello era además era un pozo de hacía ir por las años. calles y encontrarte a las señoras en las sillas de sigue NEA quedando fuera. alguna calle todavía. Sí, sigue quedando. Era realmente una... No, pero aquel entonces era de una cutrece, una cosa. Una cutrece tremenda. Sí. Bueno, vamos a ir a la Alameda urbanísticamente estaba mejor conservada que ahora, pero bueno, lo cierto es que esa pero población... Entonces la mejora de la Alameda no te convence. Nada. Ahora luego si quería hablamos de ese tema concreto, pero esa población fue sustituida por otra población con mayor poder adquisitivo, que se dio cuenta. La gente del centro se fue a los remedios y a los barrios. Y al cabo de los 40 años empezó a volver al centro. Y la gente que empezó a volver al centro, que era ya gente con cierto poder adquisitivo y con alguna edad, fueron expulsando a la gente que se había quedado en el centro, que era gente de menos poder adquisitivo. Ahora mismo está pasando un fenómeno de sustitución, pero un fenómeno de sustitución que tenemos que regular, porque lo que no podemos dejar a la ciudad sin nadie. Pero es que los estamos echando. Claro, los estamos echando, pero pues claro. Y los que quieren intentar venir no les damos acceso. No, es que tenían muchísimo dinero para acceder. O sea, en los cascos de la ciudad... ¿Esto es extrapolable a otras ciudades? Para cualquiera. No solo no solo para los que nos escuchan también de fuera de Sevilla, ¿es extrapolable? Sí, o sea, igual pues en Madrid, en Barcelona, en Bilbao... En Barcelona, por supuesto, y en Bilbao también. Los centros históricos, la gente sale del centro y quiere volver a los centros. Por lo tanto, los centros históricos suelen ser la zona con mayor... En esta época que nos ha tocado vivir, los años 60, ¿no? La gente se iba del centro. El centro se estaba cayendo a cacho. Pero cuando el plan del 2006, por ejemplo, yo me acuerdo que el técnico, el redactor decía que el centro corría el riesgo de morir de éxito. Que es más o menos lo que está pasando. Lo que pasa es que no se le ocurrió, claro, nadie se pudo imaginar en aquel momento que habría que intentar regular que las viviendas llamadas turísticas, si no tienen la función residencial para la cual fueron creadas y para la cual el PGU la pensó, pues habrá que, aunque ya en la ley, la LOUA ya hablaba del urbanismo turístico y tal y cual, pero estaba pensando en turismo de playa, no estaba pensando en que el turismo iba a ocupar los cascos históricos de las ciudades, ¿no? Como los ha ocupado. Entonces, ha faltado una respuesta ágil que modificara de tal forma que se garantizara el uso residencial de verdad. ¿Cómo? Pues igualando al uso terciario, como si fuera un uso hotelero, el que un individuo pusiera su vivienda en Airbnb. Por lo tanto, un sistema fiscal necesario, en fin, que tuviera que no fuera todo plusvalía, que es lo que ha ocurrido. Pero eso, con el símil es como regular la prostitución, ¿no? Realmente estoy tirando de... Es que debería de regularse y no se regula. Y tiene ahí uno... yo creo que la sí, pero cierras los ojos y te crees que no existe el problema, pero el problema está ahí. Eso es, ¿no? Y entonces ahora te dedicas a enfocar el problema de una manera demagógica o poco práctica, ¿no? Que es lo que está pasando. Ahora estás echando a la gente encima del turismo.
en esta ciudad de qué va a vivir. O sea, que ahí lo... Claro, al final, y sale, y es una medida de presión social. Ahora la gente no quiere las viviendas turísticas porque no quiere el turismo. Bueno, no es que la vivienda turística, el que no tiene una vivienda Bueno, turística. el que no tiene una vivienda turística, obviamente. Pero entonces, también Sevilla cada vez está restringiendo más la capacidad de sobrevivir con algo que no sea el turismo. Porque estamos también limitando otras posibilidades de que crezca la ciudad. Entonces, ¿qué hacemos? Porque es como lo de todo subvencionar, no me voy a meter en mucha política, todo subvencionar el campo y tal, pero al final no queremos que se produzca. Porque los olivos los quitamos y los... Perdona, entonces, ¿qué nos queda? Porque no podemos... Tenemos que vivir de algo. Claro, eso es lo que... ¿Y de qué se vive en la ciudad, Esta ciudad si vive... quitas el turismo? ¿O qué pasa? ¿Que solo quieres un turismo determinado? ¿Solo quieres un turismo caro? No, ¿Solo quieres...? se presumía que el turismo de congreso, el turismo de élite, no queremos mochileros. A mí eso, aparte de que me parece un apriorismo clasista absolutamente lamentable. Absolutamente lamentable. Pero yo creo que hay medidas que se pueden adoptar. Por ejemplo, el problema de los bares, que para mí es un... Vamos, no creo que nadie se oculte que a mí me encantan los bares. Me gusta la feria, me gustan los bares, en fin. Soy un desastre. El tema de los bares, de alguna forma, habría que obligar a los hosteleros a que no fueran puro y llanamente servicios de atención a turistas extranjeros. Porque eso es parte de la pérdida de la identidad de la ciudad. ¿Cómo limitas eso? ¿Cómo Pues restringes eso? al que no tenga barra, pues fiscalmente se le... Por ejemplo, digo, una idea que se me viene al caso. No sé. Al que no tenga barra... Aquí en la calle Adriano, los que están aquí son todos... O sea, yo decía, aquí solo se atiende a... A turistas, claro, porque no hay barras. Porque no hay barra. Porque no hay barra. ¿Por qué se atiende a turistas? Porque no hay barra. Hay mesas altas, incomodísimas para personas mayores, por cierto, y no hay barra. Y la barra era lo propio de esta ciudad. De toda la vida. No, es decirte que la barra es lo que realmente generaba ambiente, porque cuando tú te sientas en un velador, como dicen, te sienta el grupito alrededor de su mesa, hay muy poco contacto. En cambio, la barra era un espacio de intercambio social importante. Creo yo, a lo mejor estoy diciendo una idiote, pero por el tema de las barras, usted, el bar que haya perdido la barra pasa a ser otra cosa. Vale, y entonces, ¿qué hacemos con Sevilla y su turismo? Pues ¿Podemos hacer algo? Yo creo que sí, hay que mantener el turismo. Porque y hay que regular te lo hilo al tema de la vivienda y a los jóvenes, porque al fin y al cabo yo creo que los jóvenes necesitan realmente acceder a la vivienda. Y no a lo que tú dices, no a la vivienda. Yo creo que por mucho que se diga que que no se acceda a la propiedad, que no es importante, que alquilar, yo creo que eso no deja de ser. Pero no están vendiendo esa moto. Están vendiendo esa moto. Están vendiendo esa moto, además están vendiendo bien, están vendiendo con éxito. Bueno, están vendiendo bien porque está calando. Pero eso es... Tú, de la gente que tienes aquí, ¿cuántos jóvenes tienen carnet de conducir? Pues se lo tendría que preguntar, porque luego se lo preguntaré a... Vale. Pues yo, por ejemplo, mis hijas, estoy alucinado. La mayor tiene el carnet de conducir, las otras dos no tienen el más mínimo interés en sacarse el carnet de conducir. Ni interés. Y para nosotros el carnet de conducir era la puerta a la libertad. Sí. Entonces... Sí. Pero te digo que es que las mentalidades también cambian. Y bueno, y claro, también interesa que cambien. Yo es que creo que hay un interés evidente en todo esto detrás. No es que haya una mano negra, sino que es que la sociedad va cambiando porque hay distintos intereses. Vale. Vámonos a un poquito más a la calle, a los pies, a lo bajo. Háblame de un tema urbanístico que tú hayas llevado, que te haya sido, que tú lo cuentes, a la anécdota, cuéntame, algo que realmente sea representativo y hayas conseguido realmente un cambio social. ¿Es posible, usando el urbanismo, conseguir un éxito para las personas? O sea, con un cambio tan radical que... Don Pablo, gracias. No, esperamos, claro, a mí Don Pablo casi, vamos, pero no me dice nadie, gracias a Dios. Bueno, entiéndeme la pregunta. Mira, una anécdota, dos simples anécdotas. Yo no tenía ni idea de urbanismo en aquel entonces. Estaba en el ayuntamiento, concejal, en la oposición, ejecutándose todavía el plan del 87. Sí, hace años ya de esto. Don Manuel del Valle, de alcalde, que fue, yo creo, un buen alcalde y además era una gran persona. Hubo 2 o 3 actividades de ese plan general. Bueno, acuérdate, toda la operación de Bueno Monreal, toda aquella operación de Bueno Monreal necesitó lo que se hace en el urbanismo, es decir, no te expropio, sino te quito tu suelo y te lo pongo en otro lado, te doy los aprovechamientos en otra parte. Y en este caso los aprovechamientos iban alrededor del barrio del Plantinar. ¿Sabes dónde está el barrio del Plantinar? Frente al Sevilla 2. Sí, sí, Perdón, el Sevilla 1. Entonces alrededor del barrio del Plantinar. Desde el Juncal, al lado del Juncal. Y ese barrio tenía una pequeña zona deportiva
y la gasolinera. Y el barrio estaba abierto a la avenida. La gasolina sigue existiendo. La gasolina sigue existiendo, se ha puesto un edificio encima que era terciario, en fin, un edificio muy curioso. Entonces el barrio, ese plan general, todo el borde del barrio lo colmata de edificación. ¿Lo qué? Lo colmata, lo llena de edificios. Vale. Lo colmata. Total, el barrio queda completamente aislado con edificios más altos. El barrio es un barrio de VPO. De VPO. Incluso de VPP podía ser ese barrio en sus inicios. Pero vamos, que es un barrio ya de trabajadores, de clase trabajadora, trabajadores de toda la vida. Y le iban a colmatar, le iban a rodear el barrio de edificios. Y le iban a quitar su pequeño espacio deportivo. Iban a quedar como una especie de aislamiento, aislado. Bueno, aquella, me acuerdo que entonces estaba Luis Pizarro también en el ayuntamiento y nos metimos los dos en la pelea de que no se edificara allí. Y hoy en día el barrio mantiene su pequeña, hubo una modificación, mantiene su pequeña zona deportiva y el barrio no está encerrado. Eso era una medida urbanística. O encerrabas el barrio o no lo encerrabas. La perspectiva de la ciudad... ¿Y qué consiguió que no se cerrara? Pues la pelea que tuvimos sobre todo Luis Pizarro y yo. O sea, que se pueden conseguir cosas. Claro que se consiguen cosas. En La Guaira, aunque la solución final es una solución fea, pero La Guaira existe porque también hubo un movimiento social para que se mantuviera. Esto no sé exactamente de cuándo fue es de Patrimonio de Sevilla, de ADEPA, y dice: nuevas asociaciones de vecinos de Heliópolis se unen para pedir la paralización de las obras que se pretenden en el estadio del Betis, especialmente por el cambio de uso de una zona verde, propiedad de todos los sevillanos, por un gran negocio especulativo en la zona. Sí, yo soy bético, tú lo sabes, pero... Que no quería entrar en la radicalización del Sevilla el Betis, que lo entraré. No, pero pero yo soy bético y evidentemente parece que tal y como está planificado, al menos tal y como están vendiendo, aquí, el conflicto que se produce, ¿qué quiere el ejecutivo del Betis, el actual, porque esto ya es una sociedad de capital, Claro. bien, ¿qué vende? Quiere vender que va a ser el Bernabéu. Pero es que no cabe el Bernabéu allí, ya está, es lo que hay. Entonces, vamos, de hecho ya el campo del Betis se ha pasado, está volando sobre espacios públicos, de dominio público. Ya el Dumano ya se pasó con aquel tema. Entonces ahora te venden, sacan unas fotos, que tú lo has visto. No la he visto. Unos renders se llama ahora, ¿cómo se llama? Sí, eso? el renderizado de... Bueno, sí, que es una cosa impresionante, de repente una especie de como un centro comercial en escalera. Pero eso que alrededor, que no tiene espacio. O sea, Claro, ¿cómo? Y los vecinos dicen que yo, ¿dónde va a meter esto? Que no cabe. Pero eso es lo que está pasando en toda la avenida de la Palmera. Para mí, por una mala planificación. Una mala planificación. Vale. ¿Y las asociaciones de vecinos pueden conseguir algo? Seguro. Y vuelvo. ¿Y el abogado urbanista que...? En este caso. Véndete, Pablo. En este caso hay dos abogados urbanistas, el que va a ganar dinero y el que no. El abogado urbanista que va a defender los intereses de las promotoras que estén detrás de la movida especulativa, que es el que gana dinero, y el abogado urbanista que estará del lado de lo público, que será el que no lo gane. Vale. Pero evidentemente al final acabará siendo una pelea entre abogados urbanistas, entre técnicos urbanistas, vamos, no solo abogados, entre técnicos urbanistas. Vale. Y al final, porque si esto puede llegar al juzgado. Claro. ¿El juzgado es sensible al urbanismo? ¿Los juzgados de lo contencioso son sensibles al...? Depende. De hecho... ¿Y entiende lo de sensibilidad? Sí, ha habido muchas veces yo entiendo que las normas tienen cierto margen de apreciación, lógicamente. De apreciación y el sentido común se ve aquí o no, al final... Yo creo que cuando eran órganos colegiados se veía más sensibilidad que ahora. Porque esto es directamente al juzgado de lo contencioso. Algunas cosas no sí, va a la no. sala. Algunas cosas sí, otras no. Vale. Entonces... Pero vamos, probablemente estos temas grandes de planificación van a la sala. Vale. ¿Y tú ahí sí entiendes que puede haber...? Yo entiendo que hay mayor sensibilidad, aunque también es verdad que la presión es muy potente. La presión política. De las grandes corporaciones y de los políticos que estamos... El político al final, ¿cómo se mueve? Vendiendo su producto como cualquier otro comercial. Si las asociaciones de vecinos tienen suficiente potencia y fuerza como para vender que eso es una mala política la que están haciendo, pues el político dará su brazo a torcer. Si frente a eso los señores de las promotoras y los señores, digamos, que van a intentar explotar ese suelo, venden a los 100.000 o 200.000 o 500.000 simpatizantes del Real Betis Balompié, que lo bueno es hacer ese campo, pues el político supongo que tenderá,
vamos a dejarnos de rollo, no a pensar sobre principios morales, sino a decir 100.000 frente a 500.000. Pues, bueno, pero apuesta. tú eres un abogado, de lo que yo conozco, éticamente muy... Claro, por eso yo estoy en contra de que sea principio morales como está planteado, claro. Es decir, que tú eres de los que opina, incluso a veces, contra todo lo que se te ponga por delante. O sea, que tú eres de los que dices lo que piensas independientemente de quién tengas al otro lado. Y eso en Sevilla también es... Bueno, pues lo vamos a hacer. Quiero decirte que soy tan sevillano que me comporto como tal, por lo tanto tengo mi propio planteamiento, no tengo por qué renunciar a ello. Y el tema del campo del Betis, el tema de la Palmera en general, es una auténtica lástima lo que estamos haciendo con la Palmera. ¿Y qué se debería de hacer con la Palmera? En la Palmera además la Palmera es una avenida... La avenida de entrada a la ciudad de Sevilla. Principal de entrada desde el sur, a Sevilla, desde Cádiz. Desde el sur, que realmente es una gran avenida, que sería una pena si realmente perdiera la esencia que tiene. Lo digo por situar... Pues por situar, pásate por la Palmera ahora. Pero igual... Bueno, que la Palmera... Digo para los que nos están escuchando. Intento explicar sumeramente. La Palmera es una avenida amplia. Amplia, tiene 4 carriles, ¿no? Sí. Por cada ¿4 lado. o...? No, por cada lado. Tiene 4 y 4, sí, 4, 3, 3, 3 más el de aparcamiento. Efectivamente, tiene unos 4 carriles por cada lado y además con un espacio de acerado importante. Importante. Se llama La Palmera porque está plantada de palmeras y de naranjos. O sea, tiene un seto, naranjos y palmeras. Y detrás lo que hay edificado son pues grandes mansiones señoriales de principios de siglo, de mayoría de ellas de carácter de los arquitectos famosos del principio del siglo de Sevilla, con algunos con tinte regionalista, otros con tinte historicista, en fin, unas edificaciones de viviendas unifamiliares, de grandes personajes, de gente que tenía dinero para mantenerlas. Obviamente eso no se puede mantener así. A poco eso irá cayendo. Bueno, pues la Palmera está el Plan General del 2006 permite una compatibilidad entre el uso residencial unifamiliar que allí había y un equipamiento privado. Uf. ¿Cuál es el equipamiento privado que permite? Pues explica eso exactamente. Permite fundamentalmente 2 equipamientos privados. El sanitario, y si ahora vais por esa avenida, está todo lleno de que se está llenando de hospitales. El sanitario. O de clínicas privadas, más clínicas privadas. El sanitario y el de residencia colectiva para estudiantes, que es lo que están haciendo. Que no es más que, bueno, y el hotelero, que también está haciendo un hotelero, que no es más, residencia colectiva para estudiantes, desde mi punto de vista no es más que un futuro hotel barato en una avenida. En fin, y entonces no solo permite eso, que al fin y al cabo puede ser razonable, sino que al hacer los equipamientos incrementa la edificabilidad, es decir, incrementan los metros cuadrados que puedes construir y modifican la ordenanza de la zona. En vez de dejar X metros de árboles, te cargas todos los árboles y pegas la edificación al límite de la parcela. ¿Vale? Incluso lo están haciendo con patios ingleses, es decir, hundiendo y aparte sin ningún control estético. Sin ningún control estético. Entonces están apareciendo, yo lo llamo mamotretos, en la zona del sector. Pero permitidos por el... Permitidos por el ayuntamiento porque el PGO, claro, el ayuntamiento interpreta que los permite. El PGO del 2006. Del 2006. Que ya ha llovido y ya podría haber sido mejorado. No, es que además en el momento que se dio la primera licencia, que se vio lo que allí estaba pasando, tenía que haberse modificado. Pero como no se enteró nadie, pues allí, hasta que salieron las asociaciones, que ha sido cuando han tenido que empezar, cuando se empezaron a pegar los gritos. Bueno, está pasado la Palmera, ha pasado en el Cano, la barriada del Cano, que es una barriada de obreros de los astilleros, que también ha pasado, un antiguo colegio, ha pasado a ser un mamotreto residencial de estudiantes, que acabará siendo hoteles baratos, una cosa evidente. Y entonces han construido edificios que no solo colmatan completamente el espacio de lo que era una ciudad jardín de verdad, colmatan las parcelas completamente, sino que han permitido una actividad especulativa terrorífica, porque de una edificabilidad muy pequeña y residencial familiar a un terciario explotable por grandes inversores extranjeros, por grandes fondos de inversión con una rentabilidad garantizada. Y claro, ahí se ha producido una eclosión. Y se sigue produciendo. Hasta que no se modifique el plan va a seguirse produciendo. Bueno, ahora se ha hecho una pequeña modificación para impedir la compatibilidad del uso residencial con este tipo de usos, ¿no? Pero la Palmera tiene que tener una solución urbanística diferente, aparte de protegerla. Dentro del plan no puede haber
parcial, o sea, dentro... No, el plan está lleno de cachitos. Eso es, cachitos, Claro, ¿no? claro, O sea, claro. que decir que tú puedes... Esto sí para toda esta zona, pero para esta Claro, zona claro, no. O sea, evidentemente, quiero decir, no sé claro. cómo se llama técnicamente Eso, hablando, pero... el plan tiene distintas ordenanzas, Eso claro, es, claro. o sea, quiero decir que eso sí se puede hacer, ¿no? Los planes, E claro, incluso con un plan aprobado, y con el pueden tiempo modificar puedes partes. hacerle parches Claro. o como lo No, quieras pueden llamar. modificar partes, claro. Vale. A ver, estoy en mi casa y resulta que tengo la suerte de no vivo en una vivienda turística, es mía, fantástica, la tengo en el centro de Sevilla, no la tengo, le vamos a hacer. Y estoy viendo la Giralda desde que nací, desde que vivo ahí. Y ahora resulta que mi vecino de al lado empieza a construir y me tapa la vista de la Giralda. Pues ¿Puedo hacer algo? Sí. Porque entiendo, además voy y lo primero que me dicen, no, yo tengo mi licencia, yo no tengo ningún problema, yo estoy conforme a la ley. Digo, no, perdona, pues esto, ¿yo tengo alguna posibilidad de defenderme frente a eso? Puedes defenderte, pero no desde el punto de vista civil. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista urbanístico. Tienes que irte a ver cuáles son las ordenanzas que están realmente aplicando y si la licencia está bien concedida o no. Ahora, que te puede Y haber... desde el punto de vista civil, vamos, mezclamos las dos cosas. Ahí no hay vistas, ahí no hay algún tipo de servidumbre. Ahí, si el urbanismo le da la licencia... Yo no creo que haya servidumbre, porque las servidumbres son muy pequeñas, las civiles son ridículas. Creo que O sea, quiero decir que si el ayuntamiento está dentro de la ordenanza, subir una planta más que haga que a mí me... Pero en el casco histórico normalmente no está en la ordenanza subir una planta más, ¿vale? Porque la ley de patrimonio histórico establece, digamos, la conservación... Vamos, no te permite construir una planta más. Los planes especiales de Sevilla, creo que casi ninguno permite una planta más. Casi ninguno. A ver, Mojate, ¿te gustan las setas? Las setas es una construcción en la Plaza de la Encarnación que ha tenido... Más que una seta es un gofre, creo yo. Pero bueno, no, creo que una seta es un gofre, sinceramente. Eso me parece que me va a dar el puntito de qué es lo que opinas. Pero No, bueno. no. Vamos, escucha, no. A mí la seta como mobiliario urbano... A los que estáis aquí, ¿sabéis lo que son las setas? Sí, ¿no? A mí María, la seta... sí. María se ha ido. Se ha ido detrás. Las setas como mobiliario urbano me gusta. Me parece excesivamente caro, pero me gusta. Vale. Y no me agrada nada que hayan privatizado la plaza. Eso Eso es una barbaridad. Me parece que es una barbaridad. ¿Y la Torre Sevilla? La Torre Sevilla me gusta como elemento arquitectónico bastante. Sobre Pero todo la calle que tiene detrás, o sea, la calle que han construido, Pero que es dentro, una X. pero dentro de la idiosincrasia, esa palabra de Sevilla. A mí sí me gusta, yo creo que no está al lado de la Giralda, es decir, tampoco podemos dejar de hacer cosas. Igual que la seta, ya he dicho, como mobiliario urbano, me parece bien, lo que pasa es que me parece muy caro. Yo siempre digo, y si acaso y se lo digo al editor, yo en este momento, cuando venían clientes que eran clientes arquitectos, tengo un balcón que da precisamente en el despacho, que da precisamente a me tendrás que ver una foto, la visión de Torre Sevilla. Y aquí cada uno tiene una opinión. Esto es como el Sevilla, claro. el Betis, la Esperanza Macarena, la Esperanza Cada uno tiene su, cada lógicamente. uno tiene su opinión. Pero es que hay algunos que directamente decían que era una barbaridad arquitectónica, urbanística y tal. Vamos, urbanísticamente tuvo problemas porque se concedía una edificabilidad muy importante en aquel trozo, ¿vale? O sea, pero aquella orilla de Sevilla tiene un perfil completamente distinto. Y es un perfil que a mí no me gusta, es un perfil moderno. O sea, las ciudades tienen un perfil. Sevilla es una ciudad con perfil. No toda la ciudad tiene perfil. Sevilla, sobre todo la parte de Sevilla, tiene la Giralda, la catedral, tiene un perfil. Un perfil que no debería modificarse. Pero lo que es la isla de la... El perfil también debería de... Pues tiene que protegerse el paisaje, hay que protegerlo, claro. Y el paisaje urbano es parte del paisaje. O sea, que cuando se habla del skyline de Nueva York Claro, y tal, eso es eso protegible. Eso es algo a proteger, claro. Igual que el skyline. Pero protegible desde el punto de vista, Desde el punto de vista urbanístico. Bueno, en Nueva York no es exactamente como este. No. Sí, desde el punto de vista del paisaje está protegido. O sea, que cuando uno viene de la parte de allí, de la parte de Mérida, la visión que yo tengo de Sevilla, que antes lo que veía era la Giralda y tal, y ahora lo que veo principalmente es Torre Sevilla, eso... No, ahora ves dos skyline. Bueno, veo Uno, sí. uno que es el moderno, que es la Cartuja, Sí. que está perfectamente delimitado por... a mí por eso no me desagrada. Está perfectamente delimitado por la Torre de Sevilla, por el edificio este de hierro, ¿cómo se llama? El World Trade Center, ¿no se llama? Sí. El World Trade Center. Antes del World Trade Center, la torre plana de Oiza, que parece la chimenea de un barco. Uh-huh. Entonces tiene una perspectiva moderna, sí, no me disgusta, me parece bien. El puente del Alamillo, que es un puente moderno, no el puente de Triana. El puente de la Barqueta, que es un puente moderno, no el puente de Triana. Sí, me parece que es una perspectiva interesante.
Pablo, no te voy a poder preguntar de muchas cosas que me gustaría preguntarte porque además como eres de dialéctica fácil, no te me paras en contestaciones rápidas, o sea, tú le das contenido. Entonces, claro, aquí podíamos llevarnos pues muchas horas y no te voy a poder preguntar de tu, que me encantó la parte de la presentación a Decano, pero es verdad que tú es algo que no quieres, no te gusta, incluso cuando hablamos con la cerveza por delante, no es algo que no sé por qué no te gusta recordar, pero en cualquier caso lo dejamos ahí por si quieres algo. No te voy a poder preguntar sobre la posibilidad que tuviste de presentarte a la alcaldía del Ayuntamiento de Sevilla, aunque hubiera sido con 2-3 concejales, que creo que era lo que en ese momento se presumía. Tampoco se aspiraba más. Que era a lo que actualmente es lo que se presumía, y es una auténtica pena, y ahí sabes que te apoyaba a tope. Pero te tengo que preguntar por la mutualidad y el turno de oficio. Hombre. No me queda más remedio que me parece bueno para nosotros hay un tema fundamental, porque es algo que los compañeros y compañeras hoy en día están obviamente muy perjudicados, obviamente partiendo, y voy a dejarlo claro, que apuesto por una pasarela con los derechos que correspondan y apuesto por obviamente dignificar las pensiones, absolutamente, es lo que corresponda, para dejarlo claro. Pero también quiero dejar claro que precisamente por tener una opinión distinta, o al menos por entrevistar a nuestro decano, que salvando las circunstancias, y tú tienes también una opinión, bajo mi punto de vista está haciendo lo que puede hacer, creo lo que puede hacer, pero bueno, esto me supuso el simplemente entrevistarle, que me sacaran de un grupo de WhatsApp, que se supone que está formado por abogados y abogadas, que se supone que los abogados estamos, predispuestos a estar motivados, a tener una interpretación adecuada de lo que estamos hablando y a estar en permanente diálogo. O sea, es que nosotros vivimos del diálogo y la resolución de conflictos. Hablando. Y cuando tú no estás de acuerdo con alguien, lo que haces no es cerrarle la puerta, es seguir hablando con ese. Porque, pero ¿qué es lo que ocurre? Que estamos tan radicalizados, la sociedad en todo, y yo creo que ha llegado a los abogados y a la abogada. Y yo creo que como anécdota, hablar del Sevilla y el Betis, hablar de la Esperanza Triana y la Macarena, hablar de si la tortilla de patata tiene que tener cebolla o no cebolla, está bien para el chascarrillo. Pero yo creo que radicalizar las cosas en determinados asuntos de nuestro día a día, creo que deberíamos de ser mucho más conscientes de lo que estamos haciendo. Esto tiene importancia, por supuesto tiene importancia. Está hablando de pensiones, está hablando de dignidad. Pero eso hace que ya uno no pueda decir lo que piensa, incluso que piense distinto a ti. Yo no sé quién lo decía, que creo que William lo tenía que... Bueno, William Jan dice, es un filósofo y psicólogo estadounidense, que dice que cuando tienes que tomar una decisión y no tomas ninguna, ya estás tomando una decisión. Pero es que yo puedo querer tomar la decisión que tú quieras o la que yo quiera, pero es que sigo siendo libre para tomar esa decisión. Ni tú me puedes marcar, ni tú me puedes radicalizar hasta ese punto. Y yo creo que hemos perdido absolutamente el norte. Tú tienes un articulito también que hablas además precisamente de la proletarización de nuestra profesión. Y yo creo que todo está íntimamente ligado. Entonces, hablando de eso, ¿qué piensas de la profesión hoy en día? ¿Y qué piensas del oficio, si quieres, hasta donde llegue? Y yo no estoy en los oficios. Estos que están aquí, esta aspirará a la compañera que está aquí, aspirará, y me parece una actividad fundamental para que aprendamos el ejercicio de la profesión, está en los oficios. Y por supuesto que quiero unas retribuciones dignas, claro que sí, pero también es verdad que los abogados y abogadas nos tenemos que poner las pilas y tenemos que empezar a hablar de rentabilidad. Y si quieres hablamos de oficio y privatización del oficio. Porque es que es lo que va a acabar. Yo se lo decía a los que hayan escuchado, porque muchos me han criticado la entrevista y ni siquiera la han escuchado. Pero bueno, eso forma parte también de... Nos quedamos con lo que dicen los 3 o 4 y ya está. Pero él decía que no, y que había que seguir apostando por el oficio. Y yo creo que eso va a tardar... Yo no sé si los que estén empezando a ejercer hoy acabarán... Va a tardar lo que queramos que tarde. Con lo que realmente, ya no solo por el aprender, sino con lo que realmente hacemos de ejercicio público, de ejercer una tutela judicial efectiva y ayudar al justiciable, que no lo hace nadie. Y yo creo que eso lo hacemos los abogados, que yo también lo he hecho, por pura motivación personal y porque realmente nos creemos que nuestra profesión está también para eso. Pero ¿a costa de qué? A ver. Has dicho muchas cosas, José Luis. Es que te voy a contar una anécdota que no te la he contado antes con lo de la palmera. Yo intenté organizar en el Colegio de Abogados una mesa redonda sobre el problema de la palmera. Y por la mañana la clausuraron. Y dejé tirado... Intereses más... Bueno, algún abogado
más próximo a la Junta que yo, evidentemente, pues llamaría y diría, por favor, ¿cómo vaya a montar aquí con...? Bueno, estaré defendiendo sus intereses. Y el colegio de abogados, en vez de decirle, bueno, pues entonces siéntese usted en la mesa. Que sería lo que es lo que tenía que haber hecho. Debería de haber hecho. Que es lo que tenía que haber hecho, porque yo monté una mesa pensando que estaba todo Diálogo, el mundo. Diálogo. Pero siéntese usted en la mesa, Diálogo. ¿no? Simplemente la clausuró. O sea, a mí me pareció alucinante, pero eso demuestra cómo está la profesión. Hemos perdido el norte. Yo lo tengo cada vez más claro. Yo soy un viejo, por lo tanto puedo permitirme el lujo de decir estas cosas. Pero hemos perdido el norte de la profesión. O sea, el turno de oficio nunca fue para que los abogados ganaran dinero. Absolutamente. A ver, está claro, ¿no? Pero es tan importante eso como garantizar que se mantiene el turno de oficio en manos o administrado por los colegios de abogados. Por eso cuando yo tengo, el otro día, bueno, yo tengo continuamente pelea con este tema con los compañeros que probablemente te hayan echado a ti del chat, ¿no? Del grupo. Porque tengo una visión del turno de oficio que no es la visión proletarizada del turno de oficio. Sino que creo que es que los colegios de abogados nacieron para asegurar frente a los fuertes la defensa de los derechos de los individuos. Y se está perdiendo por dos vías. Uno, porque los colegios no están haciendo pedagogía sobre este tema. Yo creo que son en parte muy responsables de lo que está ocurriendo. Pero ellos deberían estar haciendo pedagogía desde las facultades. Ir a las facultades a explicar lo que es ser un abogado. Que no es ser un mercantilista que gana dinero. Abogado por eso. Es que de hecho... Deberían ir a las facultades a explicarlo. Y no estamos haciendo pedagogía, ni los colegios, cara al exterior, ni cara a nosotros mismos. Es decir, también al justiciable de oficio habría que hacer una cierta pedagogía, ¿no? Porque la mayoría de los abogados que hacemos oficio ganamos menos que los justiciables que estamos atendiendo. Desgraciadamente es una realidad. O sea, me he sonreído, pero es triste eso, porque es una la realidad. mayoría, eso es así. Y dos, eso que es fundamental dentro de un Estado de Derecho es una de las agresiones que va a sufrir el Estado de Derecho próximamente, que yo creo que va a acabar privatizándose, va a acabar saliendo concesión pública, o lo van a hacer funcionarios, con lo mismo, desde el punto de vista del mismo drama. Y el otro apartado es que la concentración de la actividad... Porque tampoco el justiciable es consciente también del trabajo que realiza el abogado Porque oficio. digo que no de hecho, además, yo tengo el segundo capítulo, que es el de los más escuchados en el podcast, hablé precisamente del abogado oficio, y lo siento, pero deberíais de escucharlo, porque lo ponía en un nivel muy alto, porque el abogado oficio es absolutamente poco entendible. Y de hecho hay canciones, películas y tal, que lo que hacen es defenestrar al abogado oficio. Como, vaya, me ha tocado el abogado oficio, ni se va a esforzar, ni va a pelear por... Y quien conociera un abogado oficio es justamente al contrario. O sea, yo no sé de dónde le sale también la fuerza a veces, porque desde mi punto de vista, una visión un poquito más empresarial, y ya con los años también lo veo de otra manera, pero hay abogados que echan horas y horas y horas y horas en un oficio que dice, esto por supuesto es antirrentable. Pero eso que no lo aprecia el justiciable, yo creo que hay la parte de formación del colegio de abogados, dándole, ensalzando, y ya no es una cuestión ni siquiera de retribución, es de sentirse realmente valorado por tu propio colegio. Por tu propio colegio, o sea, decir, pero ya, porque la dignidad muchas veces se usa de manera, no, todo es digno, todo es indigno. Yo creo que valorar realmente el trabajo de un abogado de oficio es lo que primero debería de hacer. Valorar desde el punto de vista profesional y personal, pero anímicamente hablando, ostras, échale un cable, ponlo. Es como lo de... Pues eso es uno de los fallos que están teniendo los colegios, y es evidente. Y el otro fallo es que tampoco se está controlando la concentración del ejercicio de la profesión. Acabará tarde o temprano dañando la defensa de los derechos fundamentales del ciudadano. ¿Por qué? Porque los... Si lo privatizamos. No hablando de solo oficios, estoy hablando en general. Vale. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando hay despachos que tienen 3.000 abogados, tienen ¿cuántos intereses? Y tú, cuando nada más que haya grandes despachos que se dirijan con grandes corporaciones, que sean grandes que los mantengan, el abogado tiene que ser un ser profundamente independiente. Y cada vez lo somos menos. Tú has estado en despachos grande, mediano y pequeño. ¿Dónde puedes ejercer realmente más dignamente la profesión de abogado? Yo creo que en el mediano. O sea, en el que son 2, 3, 4 compañeros. Y de cara al cliente, ¿dónde se siente más, no más atendido, sino dónde se puede llegar a resolver más adecuadamente? Depende. Porque la leyenda urbana también es que el despacho grande será muy grande y tal, pero al final yo, igual que tú, te habrás encontrado con compañeros de despachos grandes que justito, claro. Y realmente verá, como decía el otro día lo mismo, el que va más preparado el que se lo lleva. No hay duda, da igual que sea grandísimo. Además, caso a caso. Caso a caso. Pero que siendo eso cierto, depende también del cliente. O sea, hay clientes, o sea,
grandes empresas que lo que necesitan son grandes despachos. despachos. Otra cosa, porque es que si no sería para ello, tendrían que tener un departamento entero dedicado a con qué abogados se relacionan, ¿no? Y sería un lío. O sea, que depende también del cliente. Ahora, hay que asegurar que la abogacía independiente sigue existiendo. Igual que hay que garantizar que los jueces tienen que ser independientes, que la justicia tiene que ser administrada y servida por gente con cierta capacidad de independencia. Si no, Vale, ¿y se perderá o...? yo creo que se va a perder. Yo creo que el turno de oficio corre un gravísimo riesgo de privatización o de funcionarización, ambas dos cosas, y creo que la concentración del ejercicio profesional acabará redundando en una merma grave de los derechos. Vale, por hacer una puntualización también para los que nos están escuchando, turno de oficio y justicia gratuita no es lo mismo. No. Y me gustaría que hicieras esa, porque eso es algo que la mayoría de los justiciables no lo saben, y debería aprovechar un poco la parte pública que tengo de que se lo explique. El turno de oficio es simplemente aquella persona que no tiene abogado ante la jurisdicción penal, forzosamente se le nombra un abogado si él no tiene capacidad de nombrarlo, lo cual no garantiza que ese abogado sea gratuito, porque para que sea abogado gratuito, la persona a la cual se le nombra el abogado tiene que cumplir una serie de requisitos económicos, tiene que tener una determinada capacidad económica que se considera que la justicia gratuita no. La justicia no la va a pagar este señor, pero gratuita no tiene nada, la paga el trabajo del abogado, la paga el abogado fundamentalmente. Pero tiene una serie de requisitos. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué se está produciendo aquí? Primero, que hay mucha gente que acude a la justicia gratuita sin tener derecho a ese beneficio. Hay mucha gente que acude a la justicia sin tener derecho al beneficio, con lo cual luego se producen distorsiones importantes. Segundo problema, la burocratización de los servicios de concesión de la justicia gratuita ya es hartante. O sea, que cuando estás atendiendo en un juzgado de guardia te pasan más tiempo rellenando papelitos que leyéndote el atestado, lo cual es completamente ridículo, sobre todo en los tiempos que estamos con la informática, el Adriano, el Mengano y el Zutano, y resulta que tú sigues rellenando las cosas, la PP y lápiz para dárselo a un tío que lo va a meter luego en un ordenador. En fin, una cosa un poco extraña, que no se acaba de comprender. Y luego el otro problema de la justicia gratuita con respecto al ejercicio de la abogacía es que, gracias a Dios, la mejora de determinadas situaciones personales, o sea, el incremento del salario mínimo profesional, el incremento del IPREN, va incrementando la capacidad de los individuos, o sea, va incrementando la capacidad económica real de los individuos que acuden al abogado. Por eso estaba diciendo antes que es que hay muchos justiciables gratuitos que ganan más dinero que el abogado. Si además a eso le sumamos el dinero negro, pues entonces ya... Sí, pero incrementar precisamente esos mínimos lo que hacen es que tengan menos derecho a... No, al incrementar el salario mínimo profesional. Y tú dices... Bueno, vale, sí. Al final son personas que teóricamente ganan más dinero que van a tener que derecho a la justicia gratuita. ¿Tú te sientes realmente como abogado cuando ejerces del turno de oficio? Totalmente, más que nunca además. Y lo dices a boca llena. A boca llena. O sea, me siento muy bien ejerciendo el turno de oficio. Y eso que ya... Pero porque tú realmente eres ese justicia gratuita, las dos cosas, de fábrica, como digo yo. Que la abogacía no deja de tener un gran componente que es un servicio social y que no podemos perderlo. Pero, a ver, y en eso no tenemos por qué estar de acuerdo. No, ni lo vamos a estar, yo lo sabía, ¿no? ¿Por qué la abogacía tiene que tener un componente social? Explícamelo. Porque es la única profesión que garantiza el mantenimiento del Estado de Derecho. Y eso es fundamental. Bueno, cuando el Estado de Derecho cada vez es menos Estado de Derecho. Porque los abogados hemos renunciado a la defensa del Estado de Derecho. Porque los colegios de abogados no defienden el Estado de Derecho. Porque ahora acaba de salir una ley de defensa. ¿Y tú has oído a algún colegio que haya dicho algo, haya organizado algo? Nada. Lo único que ha dicho nuestro colegio, lo cual se lo agradezco, es que por fin los colegios han conseguido, porque vaya tela también, que nos quitaron los libros de honorario, lo cual fue una barbaridad. Y al final, pero eso es competencia, no es... Bueno, sí, pero los colegios, algunos se callaron, no hubo realmente una actividad reivindicativa. Parece que en esta ley va a quedar consagrado que los colegios volverán a poder establecer unos orientativos. Porque además eso es una seguridad para el ciudadano, no solo para el abogado que está ejerciendo. Porque tú ahora mismo que le dice a un tío, cuando viene un tío, ¿usted cuánto me va a cobrar? Pues yo de mi alma, espérate, lo que me infunda ese día o lo que necesite ese mes, yo qué sé, no sé qué voy a cobrarte porque ya no tengo nada de forma de calculártelo. Bueno, joder, es que me pasaría horas y horas. Te toca la pregunta de la joven. Dentro de mi podcast hay una partecita que es la pregunta de la joven. Muy bien. Que es María, que está aquí, que no sé si llegará el volumen o no, pero vas a hacer la pregunta. Sí, hablo desde aquí mismo. Habla desde ahí, sí.
Bueno, un placer poder hacer la pregunta. Y a ver, yo tirando para lo mío, el problema de los jóvenes yo creo, porque de las hipotecas y de tener una casa de verdad nos olvidamos. Entonces, el alquiler, que es lo que aspiramos a llegar, que yo por ejemplo no me lo puedo ni permitir ahora mismo, desde el punto de vista del urbanismo o desde el punto de vista legislativo, ¿cómo cree usted que se podría solucionar? ¿Cómo podríamos acceder? ¿Qué problemas son los que causan los alquileres tan elevados? Si es la gentrificación, si son las viviendas turísticas, si es la falta de oportunidades en general, un conjunto de todo. No sé si tenemos alguna esperanza de aquí a un punto, a un corto plazo, de que, no sé, yo pueda salir de casa antes de los 30, por ejemplo. Pues, ¿Te has fijado sí. el nivel de...? Vamos, yo no renunciaría. Bueno, yo creo que hay que decirle a la gente, es que el alquiler es un problema porque hemos acabado haciendo un problema del alquiler, no tenía que haberlo sido. Y es un problema por varias cosas. Una, porque hay poca oferta de alquiler. Dos, porque se está regulando mal el alquiler desde el punto de vista civil, ¿eh? Hay poca oferta, se está regulando mal el alquiler, desde el punto de vista urbanístico hay poca oferta porque hay poco suelo. El alquiler es una actividad económica que está en manos de privados que no son profesionales, o sea, quiero decir, cualquiera... Sí, pero hay dos tipos de especulación. Una es la especulación del pensionista que no tiene dinero y tiene 4 casas alquiladas, que en este país es mayoritaria. Y otra es la especulación gorda, que es la que se está produciendo ahora, que es la de la gentrificación, es decir, lo que estamos hablando antes, que la gente vuelve al centro, la que tiene dinero, y echa a la que está en el centro que no lo tiene. La turistificación también, claro, porque es mucho más rentable, que es lo que no acabo de entender, porque no se han tomado medidas para hacer equivalente la rentabilidad del alquiler turístico con el alquiler residencial normal. ¿Usted cree que se puede llevar un equilibrio entre el turismo el acceso a la vivienda? No sé si cree, se tiene que llegar, forzosamente. ¿Cómo? Esa es la... Pues probablemente, vamos a ver, todos tenemos derecho a una vivienda, lo que no todos tenemos derecho a vivir en la Plaza Nueva, porque eso sería imposible, claro, eso sería imposible. Lo que ocurre es que no se está construyendo vivienda. Porque, y con la vivienda, te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en el ayuntamiento, hicimos una promoción de viviendas para jóvenes, ¿vale? Y era con unas condiciones determinadas. Era para mayores de no me acuerdo qué edad, tenían que tener cierta capacidad económica, pequeña, un alquiler, un trabajo, y podían estar en ese tipo de vivienda 5 años. Era, digamos, una vivienda de transición para permitir la emancipación. ¿Qué ocurrió? Se hicieron, no me acuerdo, pocos, 70, no me acuerdo cuántas eran. Pues que en cuanto llegó el siguiente partido político, ¿cómo quedó bien? Pues hizo fijo a los 70. Claro, entonces es que si esa es la mentalidad que tenemos, esto no avanza a ninguna parte. VPO, cuando yo estuve en el ayuntamiento, impuse, que es una cuestión legal, ¿eh? Que luego la ley de la vivienda de Andalucía también la hace, pero no se hace, no se usa. VPO. Las VPO que se hicieron en San Luis se vendieron al cabo del año, no te digo ni contar por cuánto. O sea, el ático de la VPO que le tocó al cheño de la VPO de San Luis, vamos, se lo vendió al mes, pues, imagínate, por 20 veces más. Porque es que cuando hablamos de especulación nos creemos que la especulación es la especulación de los grandes especuladores. No. No. Alrededor de la vivienda, en el boom, tú que no viste el boom, pero alrededor de la vivienda, la gente pagaba falsamente, señalaba viviendas para poder vender la señal. Y ese señor se creía que no, el señor estaba especulando como el que más. Sí, pero vendía en un 4 o 5 veces más. No, sí, tú metías 2.000 euros y lo vendías por 6.000. La señal. La señal. Y aquí todo el mundo, en un momento, una especulación brutal, un problema especulativo. Yo creo sinceramente que para resolver el problema de vivienda lo que hay que hacer es construir vivienda. Construir vivienda, eso es lo que hay que hacer. Y en cuanto a la gente que ya está en alquiler, para poder protegerla, por ejemplo, ¿estaría de acuerdo en ponerle un tope a los que alquilan? No. Pero no por nada, sino porque creo que es una medida que es contraproducente, como se ha demostrado en todas partes además. Es decir, si tú le pones un tope para mantenerte a ti en el alquiler barato, ese mismo individuo, si tiene otra casa, no la va a sacar en alquiler. O la va a sacar de tal manera. ¿Qué está pasando, Mario, en Barcelona? A ver, ¿por qué hay más vivienda turística y tal? Porque hay mucho miedo en los propietarios realmente. En parte. Hay mucho miedo al propietario en el que alguien se meta, se cambie la normativa y se proteja, porque realmente se está protegiendo al arrendatario, ya no solo al vulnerable,
que es relativamente fácil, al final acaba siendo vulnerable, se está protegiendo demasiado al arrendatario, pero además al arrendatario que además impaga. O sea, quiero decir, porque si proteges al arrendatario limitando la renta todavía, pero es que lo estás protegiendo incluso impagando. Entonces eso realmente no. Si estamos protegiendo también a la propiedad, que creo que hay que protegerla, eso no ayuda, es que eso no ayuda tampoco a los jóvenes. Es que ¿Por qué? Porque al final o lo saco caro y estoy quitándome de por medio eso mucho. ¿Tú te has intentado alquilar un piso en Madrid o en Barcelona? No. Bueno, no os podéis ni imaginar, ¿lo habéis intentado? No, yo no, pero hay amigos ¿Tú lo has que intentado? se han Es ido. una cosa espeluznante. Tienes que entregarle hasta la marca de jabón de lavadora de tu casa. Es una cosa increíble. Carnet de identidad, la renta de tu padre, de tu madre, garantía, avales, 6 meses por adelantado. Una cosa, para un contrato de 1 año, de un estudiante. Pues señores, aquí está pasando algo. Y yo creo que fundamentalmente lo que falta es oferta. Bueno, y también seguridad al seguridad, alquilar, porque la mayoría de la gente, lo que te he dicho, no son grandes fondos. Al gran fondo, creo yo, que su rentabilidad se calcula en grandes números. Por lo tanto, determinadas cuestiones van a seguir funcionando como una actividad económica empresarial. Ahora, la vivienda en España está en manos de muchos pequeños propietarios que la alquilan para suplantar su pensión, para suplantar su actividad. Los abogados viejos que yo conozco, la mayoría que tenían era un parque inmobiliario que había ido comprando pisitos los que habían podido, habían ido comprando pisitos, y su jubilación ¿de qué vivían? Pues de los pisos que habían comprado, no podían vivir de otra cosa. Entonces, claro, o paramos esta dinámica, porque luego está el tercer problema de la vivienda. La vivienda pública se construye y se mantiene muy mal, porque el empresario público, porque la vivienda no es solo comprarla, la vivienda es como un hijo, como un perrito. O sea, tienes que echarle dinero todos los años, la vivienda cuesta una cantidad de dinero fijo mínimo todos los años, si la quieres conservar, claro, si no, sí. Entonces la vivienda pública, pues al final, aunque la gente paga más de lo que se cree, pero bueno, el público, el empresario público tiende a acomodarse. ¿Qué es un problema complejo? Que tiene solución seguro. Y desde el urbanismo tiene solución. Tiene, digamos, instrumentos para ayudar a la solución. Evidentemente la solución no puede depender solo de una rama, pero tiene instrumentos seguros. Lo que he dicho antes, la vivienda turística pasa a ser terciaria y no residencial. ¿Por qué? Pues porque ya no es vivienda. Pero al final no es una decisión urbanística, es una decisión política. No, esa decisión urbanística, bueno, tanto política, pero, cabrón. vale. Es que, vamos a ver. Pero que tiene que haber un político que al final tiene que decidir cambiar. Efectivamente. Si no existe ese político, sí, bueno, que obviamente las connotaciones sociales y las connotaciones los jueces no deberían poder cambiarlo. No. Decirte, claro, es que en una democracia quien tiene que crear las normas son los políticos. Otra cosa es que te gusten más o te gusten menos, porque las crean normas son los políticos. Claro, pero ahora se está creando una falsa idea realmente, aunque ya no. Porque le interesa determinadas grandes yo creo que le interesa. Porque yo creo que ella, incluso la joven, María, estoy seguro que al final querría tener algo en propiedad más que algo en alquiler. No sé, igual estoy equivocado. Sí, pero yo creo, lo que pasa es que le venden que no, que es mejor y tal, que es más movible, todo lo que tú quieras, pero déjame que me mueva donde yo quiera, pero que intente tener algo en propiedad, no lo sé. Sí, que estoy de acuerdo contigo, pero es que la propiedad genera varias circunstancias sociológicas, ¿vale? Una de ellas es la clase media. Uy, vaya melón. No, pero es verdad. O sea, la propiedad genera la clase media. Sí, es verdad. Hombre, la gran propiedad genera a los grandes burgueses con mucho dinero, pero aquí estamos hablando de lo que estamos hablando. La propiedad genera clase media y provoca inmovilidad. Y volvemos al inicio, realmente. Provoca inmovilidad a la gente, y entonces al sistema le interesa que la gente no tenga arraigos. Vale, vamos a ir acabando, Pablo, con algo un poquito más personal. Vacaciones y estrés. Los abogados debemos de tener vacaciones para combatir el estrés. Realmente al final, yo conozco igual que tú, abogado, en que ni agosto ni nada. Y realmente la cabeza, que es nuestra herramienta de trabajo, está permanentemente trabajando, incluso en esas hipotéticas vacaciones. Debemos de ponernos como algo obligatorio tener vacaciones, pero de verdad, desconexión digital que la pueden tener todos los trabajadores menos nosotros, conciliación familiar que la pueden tener todos los trabajadores menos nosotros, hasta como una obligación legal. Pero tú duermes. No. Es que llega un momento y digo, vamos, pero al que te estoy preguntando no, claro, sí, bueno, es que, vamos a ver, es que es muy difícil cortar.
Porque sí, vamos, es que tenemos que cortar, claro, y yo además, yo intento cortar todas, me voy al Quinto Pino, o sea que yo no estoy ni en Sevilla, o sea que me voy al Quinto Pino 15 días, rodeado de verde y andando por la montaña. Pero ni algo así corta. Y no porque el cliente te llame, sino porque... No, es que no cortamos. Por eso yo a los jóvenes, ¿qué le dirías a los jóvenes? Porque yo a veces me preguntan y digo, ¿tú estás segura de que te quieres dedicar a esto? Porque es un martirio realmente. No, la cabeza no para. Es nunca, una profesión muy bonita, pero ciertamente sí, una profesión muy sacrificada, sobre todo para gente con de tu excelencia, ¿no? Pero claro, una profesión muy sacrificada. El problema del abogado, al menos el mío, que no soy precisamente un genio, es que continuamente estoy pensando en la cantidad de veces que me he equivocado en un procedimiento. Bueno, y algo que yo no continuamente. sé... Que yo no Esto sé, es por mi culpa, no es por mi culpa, podía haber estudiado más. Por lo que tú estás diciendo, imposible. porque yo al principio, pero pensaba que iba a ser solo al principio, estás agobiado con que haces cosas. Pero es que sigue pasando Toda el la tiempo vida. y sigues pensando si lo podías haber hecho de otra manera, si deberías de haber hecho esto, si deberías de haber hecho esto. Es más, permanente. Yo creo que la dada más inseguridad. Bueno, yo digo que al final, mientras más sabes, te das cuenta de que menos sabes. Eso es una frase, la digo yo, no la decía yo a nadie, esa es mía. Mientras más sabes, menos te das cuenta. Don Adolfo, me acuerdo que decía Don Adolfo, que era un abogado fantástico, con una retranca interesante. Decía, cada vez sé menos derecho. Cada vez sé menos derecho. Sí, cuando vas a un juicio, a una vista, y te das cuenta y dices, al principio es por ignorancia, dices, bueno, sí, tengo nervios, pero tal, pero conforme te van pasando los años y te das cuenta de la cantidad de cosas que pueden pasar y que es imposible que las puedas prever todas, es que en el derecho, es que te agobias por decir esto. Es que antes estamos hablando del derecho administrativo, empezaste tú hablando del que nada más que expedir el índice, ¿no? El derecho administrativo que yo aprendí, que además era, a mí me dio clase primero Clavero y después don Alfonso Pérez Moreno. Era un derecho que se podía deducir. Es decir, que había una serie de normas de las cuales podías deducir el derecho. Ahora no, ahora hay 130.000 páginas todos los años. Es brutal. Entonces tienes que intentar averiguar cuál es el último reglamento que se ha aprobado para saber el enchufe si funciona o no funciona. Es una locura. Pues para preguntarte, ocio, vacaciones, ¿dónde te gusta ir? Me gusta. ¿Playa o montaña? Montaña. Bueno, es que en este caso es una montaña con playa, pero vamos. Lo que pasa es que para bajar la playa, yo no bajo a la playa, por supuesto. Y una pregunta que voy a imponer en mi entrevista. ¿Te vas a una isla desierta? ¿Qué 3 cosas te llevaría? Que sí, es una pregunta que siempre me ha hecho muchas gracias cuando la he visto. No podría llevarme 3. Tenía que llevarme 4. A ver, venga. A mi mujer y a mis 3 niñas. Vale. Tenía que llevarme 4. Bueno, y ahora ya no serían 4, ahora serían las 3 más los novios de cada una. Sería un follón de gente, claro. Bueno, los novios, que pues yo tengo las dos mías con 17 años y lo de llevarme a los novios pues no sé yo, ¿eh? No sé yo. No sé yo si me las llevaría. Pondría una excusa, me han dicho solo 3. No, pero entonces no se van contigo. Bueno, no, claro, que esto es así. Sí, es verdad. Vale, y algo que también es fijo en el programa, y como no lo habrás visto, te voy a poner un aprieto. Hemos acabado y tienes que ponerle un título al podcast. Así que te doy unos minutos o unos segundos para que le pongas el título al podcast. El derecho es un caos. Vale. Fantástico. Yo creo que es lo que hemos hecho. Vale, pues ya la última palabra, como dije el último día que entrevisté, lo que se le da la palabra al detenido, al juzgado en el derecho penal, que lo dije que no dijera una tontería, pero en realidad lo que se le debe decir es que no diga nada, que si ya está bien hasta ahora, si no tienes que decir algo que te puede perjudicar, porque el que está en el juzgado de lo penal le da la última palabra, y lo que puede, sin saber derecho, es decir algo que pueda meter la pata. En eso coincidirás conmigo. Totalmente. Mejor que te calles a no decir algo que te pueda perjudicar. Entonces no es exactamente una tontería, y aquí lo aclaro. Tienes la última palabra. Y obviamente. ¿Tú te acuerdas? Te han contado la anécdota del abogado que después de defender al suyo una barbaridad tal, le pregunta al fiscal, bueno, entonces usted estuvo allí, y dice el tío, sí. Y el abogado le da un guantazo por detrás y dice, condénele usted porque es idiota. Bueno, pues espero que te hayas sentido a gusto. Muy a gusto, además contigo siempre. Así que gracias, y gracias a Pablo por echar un ratito.
No he dicho que en realidad a Pablo y en las redes le llaman Pop, que es por Pablo Llero Piña. Pero siempre me ha hecho mucha gracia que llame Pop. Me llamo Pop, que me llamo Pop. Así que muchas gracias, Pablo, por venir. Gracias a los que habéis estado ahí al otro lado por escucharnos un día más. Y creo que vamos ya cerca de los 40 podcasts. Creo que si os sigue gustando, espero que lo sigáis viendo, que le deis a un me gusta o le deis a compartir, que seguro que igual a alguien les es útil. Y si queréis echar un rato escuchando a personas como Pablo Llero Piña, que de verdad da gusto echar un ratito aquí con él, y seguro que aprendéis algo. Y si os reís, pues mira, eso que os encontráis, porque la vida es suficientemente seria como para no reírse. Y yo digo que lo más importante en el día a día de hoy es reírnos y reírnos. De verdad, las cosas son serias, pero con risas se tragan de manera distinta. Así que pasadlo bien, sé felices, te valoras, valórate de saber, saber es un valor. Y sobre todo, sé feliz. Hasta que queráis. consultas@ternovao.com. Adiós. Hasta luego.